Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Los saludamos acá nuevamente otro miércoles. Ignacio y Paula, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Qué tal el chat? ¿Cómo andan? ¿cómo Un placer andamos? estar acá. Bueno, bienvenidos, ¿no? De vuelta a Hasta que ganemos, episodio 2, donde analizamos videojuegos, ¿no? Pero desde otro lado, ¿sí? Un stream de la Escuela Da Vinci. Y como siempre nos acompañan, ¿sí? Los genios de XPPen. Nuestros buenos amigos de XPPen, que como siempre al final del programa vamos a estar sorteando una tableta como esta que están viendo acá en mano. Puede ser suya, se la pueden llevar a casa y usarla para hacer dibujitos bonitos como yo. Efectivamente, así que quédense hasta el final, ¿sí? Y tampoco se vayan antes porque vamos a tener una actividad, ¿no? Sí. Excelente. Traemos cosas muy interesantes el día de hoy. Un tema que les va a gustar. Yo Pero creo que antes sí. de eso, les dimos como un sneak peek en el nuevo Instagram que ahora tenemos. Armamos un Instagram, Nacho. Tenemos un nuevo Instagram, efectivamente, es @hasta que ganemos ok, ¿sí? Así que síganos ahí, que vamos a estar subiendo un poco de contenido, ¿no? De todo, sneak peeks. Vamos a intentar tener noticias, cortos. Vamos a tirar también como diferentes Mucha encuestas. data, mucha data. De hecho, hoy va a haber encuestas, ¿no? Hoy va a haber encuestas. Parte de lo que se viene hoy, los esperamos para participar, porque va a estar muy bueno. Y bueno, después van a tener las encuestas para participar, ¿no? Tal cual. Así que acompáñennos en Hasta que ganemos OK en Instagram. Los estaremos viendo allí. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Paula, entonces? Hoy teníamos un tema súper interesante, ¿no? Porque uno agarra y dice, ¿hace cuánto que están los videojuegos? ¿No? Somos muy fan de los videojuegos, hace un montón de años que hacemos juegos. Vamos a hablar un poco de la historia de los videojuegos, no particularmente como historia de los videojuegos. No es una clase teórica, No es así una que clase no se teórica, preocupen. no. Es más, hablar de historia de los videojuegos me hace sentir un poco vieja, porque no son tan viejos los videojuegos que digamos. Y la verdad que no. Pero tenemos un tema interesante que sería los diferentes formatos de los videojuegos, cómo los videojuegos fueron cambiando su formato con el paso del tiempo. Y hay que darle un punto al tema de que la tecnología cambió mucho en muy poco tiempo. Ha avanzado a niveles astronómicos, hasta se podría decir. De hecho, cuando hablábamos, ¿no? La semana pasada un poco de lo que estábamos acostumbrados a ver en lo que era realismo antes y realismo hoy, ¿no? Sí, no solamente en el tema de los gráficos igual son consecuencia de justamente el formato que se tenía, ¿no? Y una vez que eso arrancó despacito como cuando arranca un tren y después se convirtió en un tren bala. Sí, fue increíble. a toda velocidad. Entonces, en el programa de hoy vamos a estar analizando cómo las tecnologías fueron cambiando. Y nos dieron cosas nuevas para disfrutar justamente los videojuegos. Claro. Bueno, ahí nos saludan los chicos del chat. Buenas, ¿cómo andan? Sí. Más allá del tema de la tecnología que fue cambiando y fue avanzando, eso también cambió e hizo avanzar cómo los juegos crecieron y cómo también los jugadores cambiaron. Es increíble, ¿no? Hablamos de que juegos que capaz antes están basados completamente en narrativa, hoy tal vez no lo es tanto, o inclusive los famosos botones del skip, ¿no? Donde muchos gamers son skip gamers más que jugadores. Sí, tal cual. Así que voy a arrancar haciendo una intro porque de algún lado hay que arrancar, ¿no? Y bueno, ¿y a qué les suena? A ver si al chat se les ocurre cuál creen que fue el primer videojuego, ¿no? Sí, para el chat, ¿qué creen que fue el primer videojuego? Voy a dar una data igual. El primer videojuego se hizo para Atari, se sacó en 1972, o sea, Ya. más o menos 30 años antes de que yo naciera, un poco más. Bastante tiempo, ya casi 53 años. Pero a lo más que o es la menos. historia de la humanidad, ¿no? Es muy poco tiempo igual, ¿no? Y es... Si estamos hablando de tiempo, de la historia es la nada misma, ¿no? Pero cuando vemos el avance para este tipo de cosas es increíble. De hecho, ahí menciona Sekpa, el de la pelotita en la máquina de universidad. Sí, bueno. Spoiler, va por ahí. Bueno, podemos hablar de que tiene un deporte, ¿no? Inclusive, si vamos Sí, al caso. Sí, bueno, los juegos también nacieron de otros juegos, ya sea deportes o juegos de mesa también, ¿no? Juegos de tabletop games se llama. Efectivamente. Y bueno, ahí Kingslayer se spoileó, o no se spoileó, más bien dicho, Rina efectivamente. también dio una respuesta positiva. Muy bien. El primer videojuego se dice que fue el Pong en 1972. Otro de los juegos muy populares en la época, nacido en Rusia en 1984, fue el Tetris. Creo que todos conocemos esto. Todos conocemos el Tetris, efectivamente, Que o al menos fueron- eso creemos. Claro, fueron juegos para
la Atari, que la Atari no era una consola, la Atari era Una máquina. una máquina, claro. O Una sea, verdadera podían máquina, se podría decir. podían jugar al Pong mientras hacían cuentas matemáticas, un poco más, ¿no? Entonces, no fue creado justamente para el tema de los videojuegos. Vamos a pasar un poquito más adelante con el paso Vamos a del ir tiempo. unos añitos para entrar a la rama, ¿no? Que nos llama más la atención a nosotros. Claro. Hablemos particularmente, quiero hablar un poquito primero de Sega y después un poco de Nintendo, pero hablemos un poco de las consolas como el Sega. Y voy a hablar de el Sonic particularmente, ¿Qué porque juego? es muy conocido. El Sonic para Sega Genesis, ¿sí? Que fue una de las primeras consolas, si bien no fue la primera, tenía el tema de que era agarrabas un cartucho, ese cartucho lo metías en la consola, tenías el juego, tenías un joystick, podíamos jugar el juego solos, porque no tenía multijugador. Sí, no era necesario, era simplemente la experiencia, ¿no? De sentarse y disfrutarlo. Bien, y acá teníamos el tema también de, más allá de que pasaba el tiempo y nosotros jugábamos y nos entreteníamos, era un juego, o en esa época no había espacio de guardado. Entonces, cuando vos apagabas la consola, Se terminaba, se podría decir. adiós, ¿no? O sea, todo el avance que habías hecho, donde habías llegado, de vuelta a cero. Entonces había un tema de que los jugadores tenían mucho esto de la rejugabilidad de las cosas, ¿no? La famosa rejugabilidad, que si hay un juego que se podría decir que sobresalió eso, fue justamente el Tetris, ¿no? Claro, ¿no? Es un juego que cada partida es diferente y cuando hablamos de rejugabilidad hablamos la opción, sí, de poder disfrutar la experiencia una y otra vez y que sea una manera la cual no se sienta repetitiva por sobre todo, ¿no? Porque lógicamente si nosotros vemos el mismo capítulo de una serie, ¿no? Como para llevarlo a algo más tradicional tal vez, todo el tiempo, ¿sí? Termina tornándose aburrido o hasta predecible inclusive. Sí. Y eso es algo que se podría decir no teníamos el lujo antes, ¿no? De guardar la famosa data y hoy sí. También había un tema de el aprendizaje mediante la práctica, ¿no? Antes no teníamos mucho el tutorial tampoco, que agarraba y decía, no, bueno, acá tenés que hacer esto. No, Sonic arrancaba y era como, estás Resolvé. solo. Resolvé básicamente, ¿no? Resolvé, amigo, resolvé. Entonces te daban un espacio inicial en donde vos tenías que aprender a usar las teclas del mando e ir avanzando. Y la idea era que vos fueras resolviendo los problemas poco a poco. Para cuando pasaban los niveles, llegaba un momento en el cual ya estabas canchero. Y el Sonic particularmente, el primero al menos, tenía el tema de que era un juego de velocidad. Vos tenías que ir rápido hasta el final. Mientras más rápido el erizo, ¿no? Mejor, claro. Y tenía esto de que los diferentes niveles, vos tenías un nivel en la parte de abajo, uno en el medio y uno en la parte de arriba. Si tomabas el nivel de arriba, ibas todo por arriba, pasaba súper rápido el nivel. Entonces podías acceder a los niveles en los que te habías quedado trabado muchísimo más rápido. Pero a cambio necesitabas tener la práctica para pasar La esos habilidad niveles. suficiente. Claro, y la habilidad suficiente. Entonces eran como 3 niveles de dificultad. El fácil era por abajo, pero te trababas, ibas más lento, investigabas cosas. El del medio iba un poco mejor, el de arriba muy rápido y te permitía pasar los niveles rápido para llegar a donde te quedaste trabado más rápido, pero necesitabas tener cancha. Entonces la rejugabilidad también tenía un objetivo en el juego, ¿no? Sí, de hecho, cuando hablamos, no quiero spoilear, ¿no? El tema, pero cuando hablemos más adelante de lo que la tecnología hoy nos permite, esto está creado también para que todas las experiencias, justamente como hablamos, sean distintas y sean igual de divertidas, ¿no? Y que se sienta, porque lo que pasaba antes es que uno tal vez no podría sentir, hoy en día, o darse cuenta cuando era realmente bueno. Sí. Eso también es lo que pasa, que nosotros a través de cuando nunca la tecnología avanza, ¿no? Y con la tecnología avanza la globalización y la comunicación. Y hoy podemos saber de manera más sencilla cómo exactamente se juega un juego, no de manera correcta. De hecho, ahí Secpa menciona que venía el manual con el cartucho. Sí, si bien venían los inputs nomás, porque el resto había que, no sé si la palabra correcta sea adivinar, ¿no? Pero era mucho. Igual era un prueba y era un tema también de que todo esto pensemos que nació. En esta época no había el concepto de consola, de videojuego. Había más un concepto de esto es un juguete para niños, ¿no? Entonces, el tema del manual estaba muy atado a lo que era el juego de mesa. Viste que el juego de mesa, comprar el juego de mesa y te viene un manual de cómo jugar, las reglas, etcétera. Entonces, mantenía el tema del manual con estos juegos que son más, que eran más sencillos y que tenían más rejugabilidad. Efectivamente, sí. Como bien está diciendo el chat,
Más allá de que nadie lee el manual, ni nunca nadie leyó el manual. Y es difícil. Y además, el hecho de tener un manual escrito le saca un poco, ¿no? El hecho de probar jugando o aprendiendo jugando, ¿no? Claro, pero más allá de que el juego mismo tiraba la rejugabilidad, también había un montón de secretos o trucos o cosas por el estilo que, claro, en esa época no había internet. ¿Cómo te imaginabas? ¿O cómo podías saber estos secretos? ¿O los descubrías por tu cuenta? O jugabas de vuelta, O básicamente. jugabas de vuelta. No había otra opción O que por tu hablabas cuenta. con amigos, ¿no? Había un tema de... no sé, pasaba mucho en ese momento, voy a volver un poquito después, voy a hacer un spin-off acá rapidito, con los primeros Pokémon, ¿no? Que Sí. para saber dónde estaba tal Pokémon, o cómo evolucionaba tal, o qué ataque era favorable contra cuál, hablabas con amigos, o sea, ibas a la escuela, en que Argentina siempre fue complicado, pero ibas a la escuela con tu hermosa Game Boy y empezabas a hablar del asunto con que la De gente hecho, jugaba. las famosas anécdotas de los Shiny. Sí. Que hasta que, a ver, cuando no había comunicación y me van a explicar, era, bueno, tengo un Pokémon que no tiene el color que tendría que tener, ¿viste? Y yo digo, es un bug. Es un bug, es un bug, es un bug. Y no, era un Shiny. Y bueno, es realmente sorprendente. Bueno, ahí nos saluda Mix, ¿sí? Nos saluda Poliotero. Y ahí dice Perry Jane, me aburría un poco, era bastante lineal, salvo alguna que otra pantalla con secretos. Sí, si bien había cierta linealidad en los juegos de antes, porque tampoco estaba tan avanzado lo que se considera el diseño, ¿no? Y todo lo que era la parte de programación, el diseño, era como que estaban dando los primeros pasitos en realidad. Estaban Estaba arrancando, recién se podría naciendo. decir. Era una especie de experimento, hasta se podría decir, que de repente se encontró algo hecho como si bien estaban diseñados para niños, se dieron cuenta que funcionaba activamente no solo con los niños, sino con la gente mayor también. Y ahí es donde arranca un proceso de evolución en los Sí. videojuegos. El cartucho igual en estos momentos jugó un papel bastante importante. Y quiero hablar un poquitito de Nintendo respecto a eso, ¿no? Porque Nintendo puso como en vela eso de, bueno, tienen una consola y después compran diferentes cartuchos. Y esos cartuchos son los que tienen el juego. Entonces, en base a una sola consola, pueden jugar diferentes juegos. Arranquemos, yo siempre digo esto a mis alumnos, pero hay que tener en cuenta que Nintendo no se toma a sí mismo como una empresa entertainment games, digamos, se toma como una empresa de juguetes. Entonces todas sus decisiones, incluso al día de hoy, están pensados más como un juguete para niños que una consola de videojuegos, digámosle. De hecho, si hablamos de los juegos en general, si el juego tiene cierto rating de edad o tiene ciertas características en específico, el juego no se promociona necesariamente en el store. Sí, el store de Nintendo es complejo. El de No es es tan muy, sencillo. muy complejo. Tienen como que agarrar una pala gigante y empezar a darle a la parte más honda de Nintendo para saber que hay 10 millones de juegos ahí que son re pocos reconocidos. La verdad es esa. Ahí, Pero- bueno, Rina nos puso, ¿no? Que nos explicaron que el Mario Bros. Pasaba eso, que no había tutorial como tal. Y efectivamente, Hablemos uno- un poco del Mario Bros. uno cuando arrancaba el Mario, bueno, qué El juego, Mario, sí. qué juego realmente, ¿no? Es un juego que es increíble cómo en una pequeña tira de nivel, ni siquiera en el nivel entero, aprendes todo lo que tenés que aprender. Sí. De principio a fin. Si bien, bueno, los comandos, sí, o los inputs, más bien dicho, estaban aclarados previamente, por ese momento inclusive hasta la Play 1 se podría decir, y algunos juegos del Play 2 seguían teniendo en sus manuales los inputs. Sí. Yo me acuerdo de tener juegos físicos que tendría que buscar las cajitas, ¿no? Donde teníamos los comandos de los juegos puestos en una impresión donde venía un montón de información, ¿no? Que hoy en día se ha perdido un poco lo que es la famosa copia física, ¿no? Sin embargo, algunos juegos con copia física lo siguen trayendo. Pero hoy con la tecnología que tenemos, porque esta tecnología tampoco existía antes, ¿no? Sí, Estamos... ya vamos a llegar y vamos a hablar justamente de cómo eso también fue cambiando. Pero como para seguir un poco con el hilo, sí me gustaría ver el tema de los cartuchos. Me gustaría, ya que mencionaron antes ahí que el eso, Mario. preguntémosle al chat, ¿no? ¿En qué rango etario estamos, más o menos? Ah, eso, porque yo estoy ¿Han hablando jugado- como si fuera una han anciana jugado- de 60. Han jugado juegos de Sega, de Family, Claro. de la Game Boy. Bueno, el Pokémon fue un éxito increíble. Y sí, sí, tal cual. Ahí dice, Perrillén, ya te venden las consolas digitales. Bueno, Steam es una gran consola digital, se podría decir, Y básicamente, ¿no? En base sí, sí.
Incluso algunos lugares como por ejemplo Amazon quieren empezar a tener sus propias como consolas digitales. O hasta distribuir inclusive. Bueno, ahí nos comentan 36 años por acá. Aguante el Sega también. Se ve que bueno, han jugado. No sé si alguno tendrá una consola todavía. Yo tenía la Play 1. Yo tengo una colección. Yo tengo la única que me quedó es la Play 2, que la tengo la de mi abuela. Yo tengo una colección. Es más, el Family que jugaba cuando era chica, que decía, lo tengo todavía. Funciona, de hecho. ¿Funciona? Es muy gracioso que necesitan tipo un transformador que no queme la consola porque era de hace 1000 años. Por el voltaje es tremendo. Y después juegan y es una pantalla cuadrada, ni siquiera es de 1920 por 1080. El 800, 600. Claro. Sí. Bueno, ahí nos ponen. Ahí Rina nos pone que el Sonic estaba en el celu, era imposible jugar con las teclitas. Bueno, hoy en día los emuladores, ¿no? También permiten la simulación de ciertos juegos. Sí. Bueno, Family, Sega y Play 1. Ah, bueno, los tenés todos. Tal cual. En tu caso, sí. Excelente. Play 2, Play 3 y La la NES. NES. Mira. Yo tengo una NES también. Ya pobrecita no funciona tanto, pero tenía una NES Lo da todo, lo intenta. con 2 juegos. El Super Mario Bros. Y el Coyote y el Correcaminos. Aguanta. Aguantame. Y yo la verdad que creo que la primera consola que tuve, si no recuerdo mal, fue la Sega. Sí. Y después me hice Team Sony. Hasta que me pasé a Microsoft con el famoso el Kinect de la 360. Si me habré golpeado con ese formato. O sea, es un salto. fue un salto tremendo, ¿no? Igual. Motion ya directamente. Volvamos un poquito porque sí quiero ahondar un poquito más con el tema de los cartuchos, como decía Nintendo, ¿no? Habíamos dicho que Nintendo en realidad es una empresa de juguetes. El objetivo de todo esto era vender juguetes, ¿no? Era vender básicamente a los padres mira, esto a tu nene le va a gustar, en donde hay diferentes jueguitos con un cartucho y ese cartucho que es de Nintendo tiene ciertos juegos que pueden entretener a tu nene. Entonces, no querían que estuviera en la parte de consolas su juego, sino que estuviera no que estuviera en la parte de consolas su consola, sino en la parte de juguetes. Quería estar en jugueterías, digámosle. Y a partir de ahí salieron un montón de cosas súper interesantes, ¿no? Hablemos un poquito del Mario para Family. Sí, me gustaría hablar de eso en particular porque está bueno analizar. Muchos ahí en el chat, ahí decían, por ejemplo, en el chat, el tema del primer nivel, ¿no? El primer nivel del Mario. Que el primer nivel es literal un tutorial, ¿no? Es, toma, te dejo los controles y anda aprendiendo, ¿no? Ahí te corto un segundo. La Atari 2600. Apa. Sega Genesis y Apa. Arcade. Completo el tema. Listo. Bien completo el tema. Bueno, que no nos diga dónde viva, porque sí, si no, ¿no? seguro mañana no tiene nada. No, está excelente. Tenemos un testeo, ¿no? Hay que pasar a jugar, hay que aprovechar. Sí, es tremendo. De hecho, hoy en día los tutoriales se presentan de muchas formas en los videojuegos. Tenemos algunos que son más explícitos, otros implícitos, otros más guiados. Cuando hablamos de los RPG, suelen tener tutoriales muy, muy cargados y guiados debido a la cantidad de contenido que manejan. Porque también los sistemas son más complejos. Cuando tenés un sistema muy simple donde decís tengo un plataformero, tengo que derrotar enemigos o lo que sea, es mucho más fácil decir toca botones y arréglate. Mientras que cuando empezamos a poner sistemas y empezamos a poner subsistemas que conviven con esos sistemas y añadimos niveles de dificultad a la enseñanza y no lo podés largar al pobre hombre porque si no, o a que el jugador en sí, porque si no se aburre, no entiende, lo deja jugar y ya está. Y es que es también difícil, ¿no? Porque el tutorial es, digamos, nuestra manera de comunicarnos con el jugador activamente, en la cual es el único momento en el juego que le vamos a decir, se juega así. Sí. Y después no nos van a tener a nosotros los devs atrás de ellos y explicándole exactamente qué es lo que tienen que hacer. Entonces es algo que tiene que estar bien llevado a cabo. Y el Mario es un juego que lo llevó a cabo de manera, impoluta. ¿Sí? De hecho ahí dice Rina028. El primer nivel del Mario era muy probar y ver de ir avanzando. Claro, efectivamente. Porque era un nivel para enseñarte. En Mario Bros. Particularmente tenía esto de que si ustedes iban a ciertas zonas y pasaban por un lugar secreto, tenían como unos tubos en donde ustedes se podían saltear niveles. Entonces, ahí donde Sonic, antiguamente, con el tema de, bueno, acá no tenemos para guardar y necesitas ir un poco más adelante porque tal vez esto ya lo jugaste 1000 veces y llegaste a este punto y no lo puedes pasar,
Entonces tiene estos pequeños secretos donde ustedes podían ir o elegir niveles subsiguientes para pasarlo. Entonces tenían un skip, en cierto sentido. Pseudo skip, le Pseudo podemos skip. decir. Sí. Entonces cuanto más aprendías y más podías pasar un nivel rápidamente, más podías continuar avanzando a pesar de no poder guardar el juego. Entonces tenía mucho de rejugabilidad en donde ibas aprendiendo de a poco y una vez que sabías, te permitía saltearte cosas para llegar más adelante. Yo tengo igual una teoría, no es mía en realidad, es del internet, que dicen que en realidad el Super Mario Bros. No tiene final, el primero. No tiene final. Dicen. Teorías. Dicen que crashea al final, como que nunca llegas. Pero bueno, más allá de eso, por el tema de lo largo, digo, ¿no? También. Más allá de eso también eran las limitaciones del sistema, tanto desde el punto de vista de memoria, porque los cartuchos no soportaban tanta memoria. De hecho, siempre le digo esto a mis alumnos, ya pobre soy una rócola, pero ¿sabes por qué en Pokémon Red hay 150 Pokémones? La verdad, creo que era por había cierto hexcode, si no me equivoco, que lo limitaba hasta ese punto y no se podía hacer más data, pero la verdad no me acuerdo exactamente. Es por el tamaño de la memoria del cartucho. Es lo que entraba. No entraban. Si tenían menos, sobraba espacio. Y si ponían más, no hay más. Entonces, ustedes dirán, bueno, no, pará, Pau, no estás diciendo las cosas bien. En el rojo no hay 150 Pokémon, hay 151. Está Mew, que salió en un evento después y toda la bola. Si saben lo que es Mew, nos quedan 2 megas para meter un Pokémon más. Metemos uno, mandalo a Mew, ya fue. Es más largo que eso. Pero es la idea de tratar de aprovechar el tamaño del cartucho y mandarlo. Pero ahora quiero hablar de otro tema importante que está también en el tema de los Marios en general y todo lo que son los temas físicos. Me gustaría hablar por un lado después del nacimiento de la Play y la Memory Card, que cambió un poco el tema del público y cómo nos acercamos a los videojuegos. Pero antes de eso, el control de calidad. Cuando un juego físico salía al mercado, listo, ya está, chau, ¿no? No había vueltas, no tenías el lujo de poder generar algún tipo de modificación en el producto. Una vez que el producto salía, se vendía como estaba. No había nivel nuevo, no había actualización, no había cambios en los inputs. Era el producto, era como comprar justamente un juguete. Como decir, voy y me compro, no sé, un muñeco de Max Steel, ¿no? Me compro el muñeco de Max Steel, sí, y el muñeco de Max Steel viene así como viene en el paquete. Después, si no me gusta el muñeco de Max Steel, podemos hablar de devolverlo, cambiarlo, ¿no? Pero no iba a recibir ninguna modificación. Imagínate si al muñeco de Max Steel le falta una pierna. Ahí es donde empezamos a estar complicados. O sea que necesitábamos un cierto control de calidad bastante más alto a lo que vemos hoy en día. De hecho, tenemos para hablar de eso también. Tenemos para hablar de eso. Pero antes era mucho más riguroso. Nintendo, durante muchos años, tuvo como políticas muy estrictas de cuándo un juego está para salir. ¿Por qué? Porque el juego no se puede modificar y tenían un estándar de calidad que cumplir. Obviamente no todos los juegos salían 100% perfectos, siempre estaba el bug de, mira, el chabón atraviesa la pared de acá. De hecho, hay un bug muy, muy interesante, creo que es del 64, que tuvo a la comunidad de speedrunners aterrorizada, se podría decir. Los juegos de antes, si bien tenían controles de calidad, no llegaban a controlar lo que serían los exploits, porque no se probaban o no se conocía tal vez la libertad que puede llegar a tener el usuario, ¿no? Y dio que en una consola de un juego en específico hay un skip frame que lo manda para arriba. Y después de un montón de análisis, aparentemente un fotón que vino del sol colisionó con la consola y eso hizo que el bug sea imposible de reproducir. Es un tema que en lo que, bueno, para los que no saben, no sé si alguno sabe lo que es speedrun ahí en el chat. No sé si han jugado o han hecho alguna vez. Yo intenté, no se me da. Pero los speedruns, para los que no lo saben, es un modo en el cual uno trata de pasar el juego lo más rápido posible. Y nadie puede superar ese récord. Efectivamente, es insuperable porque si bien los exploits uno se encuentra a través de colliders o ciertas fallas que tal vez los famosos QA testers, que ahí Paula les va a contar un poco más de eso, no identifican porque justamente un fotón del sol colisionó con la consola generando que en un cierto frame el personaje vuele. Y eso no se puede volver a reproducir, es irreproducible. Yo quiero saber igual
¿Cómo se dieron cuenta que un fotón... Hubo un análisis tremendo. Tipo, durante muchos años se analizó, se teorizó, intentaron reproducirlo de mil formas, porque una vez que uno genera un bug, ¿no? Un exploit se puede reproducir, al menos que, bueno, sea parchado. Me despirroné la tarea de tratamiento. Entonces, realmente es algo sorprendente que un fotón colisionó con la consola. Esa colisión hizo que el personaje vuele, y que el personaje vuele le dio al jugador ese el speedrun histórico, porque usualmente siempre se puede mejorar. Siempre encuentran un bug nuevo. Pero es irreproducible, literalmente. Así que quedó para la historia, se podría decir. Mirá, loquísimo. Pero sí, volviendo a eso y al tema del control de calidad, antiguamente tenía mucho tema de control de calidad. ¿Por qué? Porque un juego bugueado o incompleto significaba que nadie te lo compraba. Y eso era un tema porque, aparte, ahora es mucho más sencillo con el internet, después vamos a hablar de eso. Pero antes, vos cuando sacabas tu juego en un CD o en un cartucho, vos tenías que reproducir cierta cantidad de copias. Y vos necesitabas cierta cantidad de cartuchos físicos o de CDs o lo que sea para poder vender dicho juego. Y eso es un presupuesto que se le suma a la producción del juego, ¿no? La parte física del asunto. Ahora tenemos eso mismo en versión digital, pero funciona de otra manera. Después lo vemos. El punto es que cuando nosotros teníamos ciertas copias, nosotros no sabemos cuánto va a vender el juego. Es como cuando se hace un libro y sale cierta tirada de libros y a veces se quedan cortos y hacen una retirada, o a veces hacen demasiados y se meten los libros en el asado. Sí. Entonces pasaba eso, que los 90 particularmente, que esto seguramente habrán escuchado, tuvo una época de reproducción de cartuchos. Cuando se pudieron reproducir los cartuchos, los cartuchitos, empezó toda una época de juego malo tras juego malo, tras juego malo, tras juego malo. Y una sobreproducción gigante de cartuchos que muchos los terminaron enterrando, digámosle, Sí, porque no... están desaparecidos realmente. Porque la el faz de la juego era tierra, malo, básicamente. el juego era malo, no vendió. ¿Y qué haces con todo eso? Nada, te vas a la quiebra, punto, porque no hay... Claro, como el culmino de ET de Atari, tal cual. Enterrados, literalmente. Están, andás a ver dónde, ¿no? No sabían, o sea, los juegos vendían porque eran franquicia. Uy, la película de ET fue recontra famosa, miren, hay un juego. Bueno, sacamos un juego, pero el juego era malo. Entonces, como el juego era malo, nadie lo compraba. Y como el juego era de una franquicia famosa, dijeron, vamos a imprimir, y tiro un número cualquiera solo para dar el ejemplo, pero vamos a imprimir 10.000 copias. Y vendieron 5.000, ponele. Y ese costo hay que pagarlo después. Se fundieron, porque no hay chance. Y todas esas cosas que dejaron de lado las tuvieron que enterrar. Que estaba el rumor de que había 10 millones. Están en cierto lugar, sí, pero no... No, dicen que se confirmó que están, que si enterran efectivamente. están ahí, pero sí, eso fue un tema. Y durante muchos años, todas las copias físicas tuvieron, tanto de cartucho como todo, tuvieron mucho control de calidad. Después Sony no recuerdo qué empresa, pero empezó a trabajar con Sony y dijo, che, los juegos pueden pasarlo a CD. El CD es mejor que el cartucho. En ese momento era un boom, el famoso Walkman. Tiene mucha mejor calidad de reproducción. Pueden poner juegos más grandes adentro. Nintendo, que es una juguetería, le dijo no. Así que los chicos estos dijeron, bueno, se lo damos a Sony. Básicamente, sí. Y Sony empezó a implementar lo que son los CDs. Que los CDs permitían mucho más espacio de guardado, permitían mucha más calidad en sus gráficos y permitían una mejor reproducción en las consolas, mejor lectura, digámosle. Lo que amplió mucho más el tema de la gráfica, como la profundidad de los juegos. Empieza también todo el boom del 3D, que arranca por esas épocas con Toy Story. Arranca con el Toy Story y empieza, si se puede usar en películas, lo podemos usar en juegos. Y arranca todo el boom de lo que fue la PlayStation 1. Que la PlayStation 1 desarrolló otra cosa más que cambió mucho a los jugadores, que es la memory card. La famosa que no se tenía antes, Save Data. Y el hecho de tener una Save Data nos permitió tener otro tipo de juegos. Ahí dice Rina, gracias a Nintendo no le gustó la consola, nació la PlayStation. Literalmente, sí. Premio se podría decir. Bueno, y cuando hablamos de... Bueno, ya preguntaron arriba, Franquito, los nuevos speedrun del PIC con el back del cañón. La verdad que yo no estoy
No lo sigo mucho. Todo lo que es la comunidad de speedrun tuve un gran problema. Pensé que era muy bueno e intenté hacer speedrun específicamente en Hollow Knight y me di cuenta que no estaba hecho para eso. Y ahí digamos que la comunidad de speedrun la enterré, así como enterraron a los Atari, la enterré a la comunidad de speedrun para mí. Sí, yo vi lo del tema de los speedrun de Peak. Yo juego Peak con amigos. Spoiler, soy horrible. Bueno, lo importante es intentarlo igual, siempre. Sí, me río mucho, la paso muy bien, pero no soy buena jugando. Y claro, salió una nueva actualización. Salieron con la nueva actualización nuevos bugs y salió la gente que se divierte con eso. Y bueno, es un juego igual en el que los bugs permiten cierto disfrute en el gameplay que capaz... Bueno, si bien Nintendo, cuando hablaba Pau de Nintendo y la calidad o el control de calidad que tienen, ¿no? para hacer los releases, podemos hablar, yéndonos un poco más adelante en la historia de igual forma, ¿no? De lo que son las releases de los últimos dos Zelda, tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom, que Dios sabrá los milagros que habrán hecho para que corran en esas consolas y sin bugs también. A ver, Nintendo tiene una historia. Si hablamos de Nintendo podemos hacer todo un stream solo hablando de Nintendo. Sí. Pero Nintendo tiene una historia de que sus consolas no tienen como el culmine del momento de gráfico o de memoria o de procesador. Pero La funcionan. Switch particularmente, es hermoso jugar en la Switch, es muy cómodo, es horrible cuando producís un juego y querés subirlo a la Switch. Tiene una limitación muy fuerte, lo que sería el procesador de la Switch no es tan bueno y muchos juegos no se pueden correr en Switch, punto. Ahora está la Switch 2, pero... Para optimizar para Switch, si uno quiere desarrollar, ¿no? Un juego es bastante difícil. Sin embargo, cuando lanzan sus propios juegos, lo increíble es cómo funcionan. Si bien uno se pregunta, ¿no? Cuando a veces uno mismo desarrolla videojuegos, ¿cómo puedo jugar Elden Ring y acá no me corre mi juego, ¿no? ¿Viste? Tengo 30 frames. Y detrás de la optimización hay un montón de información o un montón, más bien dicho, de... Podemos decirle, para llevarlo al criollo, no mañas. Que eso lo podemos dejar para otro stream igual, pero cuando hablamos, ¿no? de control de calidad y que hablaba justo Pau de Nintendo, es increíble cómo es algo que mantuvieron en el día 1 cuando no podían cambiar el juguete, por así decirlo, o más bien dicho el producto, ¿no? Hasta el día de hoy, que no quiero dar muchos spoilers, pero tenemos ciertas libertades, se podría decir, ¿no? Justamente las tecnologías permitieron ese tema de ser más laxos, pero vamos a llegar ya a eso. Sí. Quiero terminar la idea. Jugadora del primer Sonic en Sega acá, baronesa. Desde hace rato se podría decir en el mundo de los videojuegos. Tal cual. Yo quiero tomar un título, si vamos a hablar justamente, volvamos al cauce de lo que veníamos hablando, que era el tema de la memoria. Antiguamente los juegos empezaron de ser un poco más largos y en vez de tener, como hablábamos del Sonic y del Mario, que teníamos como esa rejugabilidad que nos permitía ir, cuanto más sabemos, más adelantamos del juego. Había juegos en los cuales nosotros teníamos passwords, contraseñas. Cada vez que llegábamos a un nivel, ese nivel nos tiraba una contraseña. Y después en la pantalla de título teníamos como una opción que dice contraseñas. Tipeábamos la contraseña que habíamos escrito y nos devolvía al nivel en el cual nos habíamos quedado cerrados. Juegos como por ejemplo, no sé, ahora se me viene a la cabeza... los juegos de peleas particularmente, como podría ser me sale King of Fighters, Mortal Kombat. Mortal Kombat sí. De los viejos solía tener ese tipo de cosas. Pero con el tema de la memory card, que la memory card era una tarjetita. Una milagrosa tarjetita. milagrosa tarjetita, se podría decir. Que insertabas en la Play y en los puntos de guardado podías guardar los saves de diferentes juegos. Y lo lindo de eso, que justo a mí me pegó todo el tema de la secundaria, podías llevarte la memory card y el juego a la casa de un compañero que también tuviera la consola y de hecho, cuando hablamos de juegos con opción de guardado, ¿qué juegos? Los Resident Evil, ¿no? Y los Resident Evil fueron, entre muchos otros juegos, revolucionarios en el sentido del uso en la PlayStation 1, ¿no? Porque de repente... tenemos hermosísimos gráficos 3D que quedaron en el tiempo, que en ese momento te volaban la cabeza. Pero en el momento eran algo nunca antes visto, literalmente. Nada. Y teníamos justamente esto de que ahora de repente tenemos un juego con niveles,
con historia, con... Creo que lo más importante, ¿no? Que se nos permitía, o bueno, a nosotros como consumidores, darnos cuenta que en cierto modo podíamos tener una especie de película interactiva, ¿no? Ujú. Se podría hablar que ya dejaba de ser un juguete y pasaba a ser una especie de producto nuevo, algo Sí. que es lo que podemos llamar hoy en día, ¿no? Videojuego, una experiencia donde el usuario no es simplemente un ente, ¿no? Que lo compra y no hace nada, sino que tiene una participación activa dentro del mismo producto. Sí, estaba más desde el lado del punto de entretenimiento, como si fuera el mundo del cine, por ejemplo, y no tanto Sí. de los juegos, ¿no? De los juegos de mesa, digámosle. Y la consola o lo que sería el CD permitía muchos mejores gráficos y lo que sería la parte de... Se me fue. ¿De guardado? De guardado, Sí, gracias. Sí, la ranura. Ayudaba mucho también. Sí, la verdad que el tener la save data no solo a los jugadores les dio un extra, sino que también a los mismos devs les dio la opción de traer ideas nuevas o nuevas maneras de interactuar con nosotros dentro de los videojuegos, no con el producto que ofrecían. Ujú. Pero es algo que realmente revolucionó, se podría decir, lo que uno podía esperar de las consolas. Sí. El Resident Evil agarramos uno de muchos juegos. O sea, yo, por ejemplo, sigo diciendo que el videojuego que a mí me metió en el mundo de los videojuegos fue el Final Fantasy VII. No, nadie, o sea, puedo poner el cartelito de convézcanme de lo contrario, pero Sí. sigo diciendo que es uno de los mejores RPG de su tiempo, ¿no? Que salió en 1997. Entonces, el punto de guardado en los juegos RPG era importante Muy porque importante. estaba jugando una historia de muchas horas, con mucho contenido, y nada, quedabas en Bueno, nada. y le preguntamos al chat, ¿no? Juegos de Play 1. Que nos puedan decir el favorito, aquel que dicen me metí o me metí o no al gaming, este juego en específico. ¿Cuáles fueron para ustedes? ¿No? Qué gran pregunta. En mi caso, realmente el juego que me metió al gaming no tiene mucha historia, pero es el mismísimo Crash Team Racing. Sí. El Crash Team Racing que me choqué con una pared cuando jugué al nuevo. El nuevo Crash Team Racing me humilló. O no sé si yo capaz, o el juego era más fácil antes, que es posible, o simplemente yo empeoré con el tiempo. Pero la verdad que es bastante increíble. No sé, ahí si el chat nos quieren decir cuáles son los juegos que los metieron en el mundo del gaming, ¿no? Ujú. Y o qué títulos de Play 1 nos pueden decir que digan, bueno, este es el juego, ¿no? Decís, bueno, este es mi juego favorito de esa época. Sí. ¿O cuál fue el juego que los hizo empezar a amar los videojuegos, ¿no? O a jugar juegos, digámosle. Brazen Así Soul que- River. Soul River. Así, vamos a hacer bien. No se me acuerdo, acuerda. dice Rina. Bueno, los Crash también clásicos de Play 1 que... Bueno, no solo el Team Racing, no. Los Crash en general. Bueno, tuvimos un evento, ¿no? El stream pasado que fue el Spyro. Los Spyro también nos trajeron algo muy interesante dentro que es la Play 1. Un formato de juego en el dragoncito. Así que podía volar, podía andar en patineta. Que también tenían varios niveles y entonces la Sí. memory card también jugaba importante en ir guardando tu avance porque era un juego largo. Por ahí dicen UMK3. El Shadow of the Colossus, Mortal Kombat. Sí. Shadow of the Colossus también, otro. Mortal Kombat, excelente. Muy buena decisión. Bueno, acá, ¿cuál de todos? Me voy a capaz ir un poquito más adelante, pero mi Mortal Kombat favorito es el Armagedón, que tenía un formato diferente, una especie de juego lineal, que también tenía todo lo que tiene otro Mortal Kombat, pero me llama mucho la pseudo tridimensionalidad que tenía para el combate, lo hacía bastante único dentro de lo que era el mundo de Mortal Kombat, o el de los Shaolin Monks también. Justamente como decíamos, todo lo que es la parte del CD, junto CD que después mutó en DVD, que después mutó en Blu-ray, nos permitió más espacio, nos permitió guardar nuestra partida, nos permitió tener una mejor calidad de gráficos. Entonces de repente se expandió el mundo de los videojuegos un poco más. Antes de ir a la siguiente etapa igual... Tenemos un anuncio, se podría sí, decir. vamos a hacer una especie de corte pseudo publicitario en realidad. Un pseudo corte publicitario para promocionar un evento muy interesante, ¿sí? Que promociona justamente acá en la Escuela Da Vinci, que es DB Start. Exactamente. Así que, ¿de qué se trata este evento? ¿De qué se trata el DB Start?
Bueno, es un evento el cual, primero que nada, muy importante, sí, es el 27 de septiembre a las 14 horas y se hace acá mismo, en Escuela Da Vinci, en Avenida Corrientes al 2047. Exactamente. Donde vamos a estar disfrutando de múltiples cosas relacionadas con el gaming, no solo, por ejemplo, cosas como juegos de mesa, sino que tendremos la opción de probar las builds, ¿sí? Es decir, los juegos de los chicos de Proyecto Final también, que están a punto de recibirse. Tendremos stands. Es una experiencia muy, muy completa y muy divertida que vamos a poder disfrutar todos juntos en la Escuela Da Vinci. Sí, es un pequeño, en realidad no es pequeño, pero es un evento grande hecho en Da Vinci, en donde van a poder mostrar juegos, los desarrolladores, por supuesto, mostrar juegos, van a poder encontrarse con gente de la industria, van a poder... Nos van a conocer a nosotros. Nos van a conocer a nosotros. Nosotros vamos a estar ahí, tipo... como coordinando el evento. Van a estar haciendo análisis de portafolio. Sí, va a ser tanto educativo como una manera de mostrarse y poder ver qué es lo que se está desarrollando acá en Argentina desde el punto de vista estudiantil por parte de la Escuela Da Vinci. Y bueno, también cabe destacar que nos va a estar acompañando, ¿no? XPPen también. Va a estar Entre presente, otros, sí, sí. entre otros nos va a estar acompañando XPPen. Y bueno, los esperamos, ¿sí? Así que, bueno, podremos proceder. 27 de septiembre, acuérdense, a partir de las 14 horas en Escuela Da Vinci. Anótenselo, vamos a seguir. Obviamente, si quieren más información, pueden revisarlo en la página de la Escuela Da Vinci, sí. davinci.edu.ar. Ahí está enviado el chat. Sí, exactamente. Y calculo que, obviamente, en cuanto más vayamos avanzando en el evento, vamos a ir acercándonos. Así que anótenselo. Creo que es una experiencia súper interesante para muy divertida también. Conocer gente, hacer contactos, ver en dónde estamos parados, qué se viene. Me parece que es súper interesante. Yo voy a ir. Es muy divertido. Allí estaremos. Va a haber una Game Jam relámpago también y un montón de cositas más. Así que lo que les recomendaría es que no se la pierdan, ¿sí? Tal cual, exactamente. Volvamos al tema igual principal de antes. Habíamos estado hablando de los cartuchos que mutaron a CD y que nos permitieron muchas cosas. Y después estuvo el nacimiento del internet. De la banda ancha particular. ¿Premio o premio, se podría decir? No es castigo. O por lo menos no lo vemos como tal nosotros, los gamers. Sí. El internet cambió mucho el mundo de los videojuegos en general. Porque empezaron a nacer intercomunicaciones utilizando el internet. Dejemos de lado el tema de los juegos digitales, ¿no? De los juegos que directamente podemos tener en una plataforma como Steam. Pero podemos hablar un poco de que nacieron los multijugadores. Los multiplayer. Los multiplayer, los MMO online también. Tuvo una gran época los MMO online. Hubieron juegos tales como Terraria. Terraria no tanto. Es un poco más nuevo el Terraria. No, un RuneScape. Okay. Podemos hablar de RuneScape. Los inicios del World of Warcraft. Sí, también podemos hablar de MapleStory, que es un juego... Bueno, es un juego coreano. La mayoría de los juegos, no todos, ¿no? Pero hoy en día el género de MMO está un poco... No podemos decir que no vamos a decir que está muriendo, pero está un poco oxidado. Está un poco... Es debatible. Si ya no tuvo un boom como tenía en su época, ¿no? Y es que trajeron algo nuevo realmente al mercado y, sí. Y no solo al mercado hablándonos del lado de un producto, sino como una experiencia nueva para el jugador. Es que yo creo que el MMO no terminó de morir del todo. Tal vez el MMO terminó muriendo como MMO, ¿no? RPG. Pero ganó muchas cosas. Porque, por ejemplo, si jugamos una partida con amigos del Counter-Strike, ¿no es la misma experiencia al final del día? Traduce, ¿no? Es similar, tenemos lo más importante que es la comunicación, ¿no? La comunicación, la comunidad también. De hecho, en su momento, en la era dorada de Facebook, podríamos hablar, ya que estamos hablando de cosas del pasado. La era dorada de Facebook había muchas comunidades o muchos grupos, por ejemplo, juegos de Counter-Strike o otro tipo de juegos tales como World of Warcraft, donde no había la opción o no había algo como Discord, ¿no? Uh-huh. Y todas las comunidades se gestionaban por ese momento, o sea, a través de ese medio. Y es una de las cosas más lindas que nos trajo los MMO a nosotros como jugadores. Amigos, conocidos, gente, una nueva manera de comunicarnos a través del juego. Es que el juego empezó a generar eso. El juego empezó a generar comunidades. Y las comunidades ya no era tipo, voy a la escuela con mi cartuchito y puedo... Y somos tres jugando al Pokémon. Y empezamos a descubrir secretos. Ahora de repente se amplió todo eso. Que los juegos empezaron a usar a su favor también. Porque es como,
ahora ya no tenemos que hacer el juego para que se puedan charlar entre juntos, podemos armar un juego en donde la comunidad ayude a construir ese juego. Entonces, de repente, la comunidad, el multijugador, los secretos, empiezan a jugar muchísimo dentro de lo que es el desarrollo de videojuegos. Pero todavía estamos en una época de transición acá, donde estamos por la época de el CD / Blu-ray, tal vez empezamos por ahí, y por otro lado, no llegamos a los juegos digitales todavía, ¿no? Estamos en proceso. Estamos como en esa transición, digamos. Ahí, nos dice Franquito, aguante el D&D. Bueno, es un clásico. Ese nunca va a morir, se podría decir. Y ahí nos dice The Bus Boy, que tiene mecánicas muy básicas y se enfocan más en mecánicas sociales. Y en ese momento los MMO se enfocaban mucho en justamente generar una comunidad, ¿no? Porque cuando uno genera una comunidad para jugar con los amigos, que era algo nuevo, algo interesante para ver que va más allá de tener una narrativa, porque algo que tenían los MMO también había cierto grado de narrativa, no al nivel que tendría un juego tan orientado como lo eran los Resident Evil o un Tomb Raider, ¿sí? Aún así había una narrativa y había algo que explorar, secretos de conocer, todo a través de una gran comunidad, y esas comunidades muchas veces es lo que hacían al MMO conocido, o bueno, que terminaba en la ruina, se podría decir. Sí, tanto como el Lineage 2 también es uno de los MMOs más. Sí, online. Pegó mucho tiempo el Mu, el Lineage. El buen sí, Mu. Cual. Cada tanto renace. Cada sí. 2 o 3. En la pandemia tuve una vuelta al Mu Online. Sentí que tenía de vuelta 10, 11 años. Increíble. Es un juego que gráficamente sí, igual que siempre, pero bueno, a veces apela mucho a nostalgia también, ¿no? Por eso creo que es una de las razones que no se modifican tanto los gráficos o los visuales para seguir manteniendo un catering al mismo tipo de público. Puede ser. Con el tema del público igual, que sí me gustaría llevar un poco más ese tema, se empezó a ampliar también el tema de lo que es un videojuego, ¿no? Yo quería hablar un poco acá, hace un ratito habían visto el video por acá atrás del Final Fantasy XV. Hay un tema con el Final Fantasy XV. Yo puedo hacer un stream de Final Fantasy. Me tienen que dar... Quiero que el chat quiera un stream de Final Fantasy Tendremos hecho que por hacer mí. una especie de... Le pedimos al chat que nos haga preguntas y yo también hago, porque como dije antes, tuve una muy mala experiencia con uno de los primeros y nunca más volví a entrar. Y nos hacemos con el chat una especie de lista de preguntas para hacerle a Pau y hablamos un stream entero de Final Fantasy. Un stream de Final Fantasy hecho por mí, sí. Me gusta mucho Final Fantasy. Bueno, ahí tenés uno de tu equipo. Ajedas, aguante Final Fantasy. Bueno, con el Final Fantasy XV, hubo un tema bastante interesante, que en realidad nació todo del Final Fantasy XIII. Te lo digo desde la parte de la producción. Cuando empezó a salir, o quería salir el Final Fantasy XIII, dijeron, ya que Final Fantasy es muy grueso y tenemos una comunidad generada por el internet, y ya estamos en la época de Play 3, ¿no? Hagamos un megamundo, ¿no? Hagamos que el videojuego en realidad sea un universo. Que se construya, se va a llamar el universo Vita Crystallis, o algo por el estilo. Nova Crystallis, Saga Nova Crystallis, en donde vamos a tener el Final Fantasy XIII y después vamos a tener el 13 Versus. Ahí te preguntaron todos los Final Fantasy o unos específicos y yo creo que por cómo va Pau, son todos, ¿no? No. Ah, no son todos los Final Fantasy. Hay más malos que buenos, de hecho. Pero parte de ser fan es entender el porqué igual. ¿Se podría decir entonces que bancás absolutamente todos los Final Fantasy? ¿O te bajás del barco de algunos? ¿Muere el capitán con el barco o no muere el capitán con el barco? Es la pregunta. Porque ahí te preguntaron, ¿todos o en específico? No. ¿Por qué lado te vas? A mí me gustan muchos. Ok. Detesto otros. Puede pasar. El 15 es uno de los que detesto. Ok. Por no decir que es uno del que más detesto. Pero me encanta el proceso de construcción de los juegos que tienen. Entonces, me encanta cuando sale un Final Fantasy, más allá de que me gustó, claro. No solamente el mundo, porque cada juego es su propio universo. Pero el analizar, cómo se hizo, cómo trabajaron, cómo trabajó la empresa, qué priorizaron, como toda la parte de producción del juego, soy muy nerd. Entonces, todo esto que te estoy contando, justamente del tema de la Nova Crystal, de la saga Nova Crystallis y todo, porque quiero culminar en el Final Fantasy XV en base a la producción. No la producción, el tema de cómo el internet generó comunidad. Entonces, voy a cerrar la idea rapidito, pero tenían este super universo que se le desmoronó. No funcionó. Punto. Por cuestiones, no funcionó. Entonces,
el 15 en realidad iba a ser el Final Fantasy XIII Versus. Y pasó 10 años en producción. En donde pasaron muchas cosas. Tipo, de vuelta. Puedo hacer solo un stream de Pasaron esto. cosas. Ahí dice que el 15 le está gustando a Destiny 1, 2, 3. Bueno. Voy a ir por la mitad de Prox. Es un tema. Ay, de vuelta, puedo hablar todo un stream de eso. Pero el punto era que intentaban hacer justamente un mundo en base a esto que después se desmoronó. Quedó el 13, del 13 no sé por qué hicieron 2 juegos más, creo que no era necesario, pero hicieron el 13-2 y el 13-3 por un lado. Lo que iba a ser el Type 0, lo que iba a ser el Ajito se terminó convirtiendo en Type 0, otro juego que nada que ver. El que iba a ser el 13 Versus terminó siendo el 15, entonces quisieron armar esa comunidad y lo terminaron sacando. Pero con el 15 lo que pasó fue que, y acá es por esto que lo odio, tardaron 10 años en hacer un juego. El juego salió incompleto o salió con poco contenido y dijeron no se preocupen, lo arreglamos con DLCs. ¿Cuántos DLCs querés? Los suficientes. Tiene como 7, 8. Es ¿Qué van? digno rival de los Sims, se podría decir. Y no, porque hay un tema de manejo de DLCs. Que hay un tema ético de manejo de DLCs. Ejemplo, si un juego te sale incompleto y lo pagás $70 y agarran y te dicen, bueno, pero si lo querés completar, paganos $20 más, comprar el DLC y se está completo. Yo les quemo el rancho. Es que ahí es donde entramos en la época de la globalización, lo que nos da el internet y lo que les da a los desarrolladores la opción de justamente no releasear un juego completo. Bueno, acá entramos justamente en lo que es la parte de la digitalización. Ahora los juegos ya no están en un cartuchito o en un CD. Si están en un CD, casi que te diría que está el instalador en el CD, pero en realidad el juego grande está en la nube. Oh, el instalador del World... ¿Cómo sufrí con el instalador del World of Warcraft? Fue una de esas interacciones en las que vos decís, viste, che, igual yo tampoco... No me gustan tanto los juegos, igual es algo que decís, bueno, ya está, me voy a jugar al Monopoly, viste, me bajo. Lo que me costó es increíble. Bueno, ahí te dice Magnus. No le gustó mucho el 7, capaz le da una chance y los favoritos son el 9 y las 2 entregas del 10. Ay, de vuelta, creo que puedo hacer solo un stream de Final Fantasy. Okay, Dejémoslo en un pin. Lo dejamos en un pin. Y tipo, volvemos en el stream de Final Fantasy Nos donde dice podemos Franquito, hablar ¿cuántos de todo. DLC querés? El director técnico. Sí, Sí, es que bueno, claro. el tema de los DLC es algo que, si bien no es lo mismo un DLC del Final Fantasy de los Sims, sino a lo que me refería yo es que no te están dando la experiencia completa. Sin embargo, cuando hablamos de DLCs, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hay DLCs y DLCs, se podría decir. Exactamente, Si sí. bien son una herramienta que la podemos ver como una herramienta que te termina mintiendo, ¿no? Te termina diciendo, bueno, te traigo esto, pero para, porque como esto termina de mejorar o llega a su prime, se podría decir, ¿no? En el DLC. Y es como, dame el prime del juego. No quiero jugar un juego entero y 3 DLCs para poder disfrutarlo. Sin embargo, también tenemos cosas como el DLC de Elden Ring, que es básicamente un juego nuevo. Es que creo que el DLC está bueno cuando es material que tal vez es cosmético o te ayuda a jugar mejor el juego, pero no es necesario. O si el DLC te ofrece una experiencia extra, ¿no? Como en el sentido de, bueno, jugaste el juego, te quedaste un poco con las ganas. Queremos desde la parte de lo que sería la producción aprovechar que ya tenemos los assets, que ya tenemos el motor, que ya tenemos el mundo y la historia y queremos sacarle un poquito más de jugo. Bueno, te damos una experiencia nueva, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece algo positivo porque permite reutilizar cosas que tiene la empresa ya desde de una para generar un poco más de dinero y darle a los fans un poquito más por si se quedaron con las ganas. No me parece mal en ese caso un DLC. Ahí dicen, Baronesa dice, de los mejores DLC que jugué son los del Dishonored. Y sus PJ favoritos están en el complemento. Es que el DLC en sí suele ser... es que depende cómo se presenta. De vuelta, la experiencia... Agarré el Sims para compararlo con un ejemplo porque es un juego que... El juego pelado... viene pelado el juego solo. Sin embargo, cada DLC que tenés el DLC del furniture, el DLC de esto, el DLC de otro, de los animales, de las mascotas, de ABCD. Y terminás como no disfrutando el juego o no pudiendo disfrutar la experiencia completa si no la comprás toda, ¿sí? O sea que termina siendo un juego carísimo, o sea que ni siquiera es un juego de $70. Creo que si no me equivoco acá, corríjanme, pero me parece que cada DLC vale más de $30 o $40. Depende del DLC. O sea, sí, de los Sims en específico, ¿no? puede ser, sí, depende de cada uno. Pero bueno, si bien tienen cosas, ahí nos saluda Santiago, buenas. Si bien
pueden, o sea, dieron lugar a cosas negativas, como lo que pasó con Final Fantasy o lo que pasa en cierto modo, por ejemplo, con el Sims. Nos han dado cosas muy buenas, ¿no? Tales como, bueno, juegos enteros, si hablamos del Elden Ring, o bueno, el Sí. Cuphead sacó un DLC también muy interesante. Y creo que tenía uno más en proceso, o no sé si sigue en proceso ahora actualmente. Sí. Yo me quedé sorprendidísima con el DLC de Horizon Zero Dawn, por ejemplo. Porque tenía contenido nuevo, gráficos nuevos, zona nueva, bichos nuevos. Y todo eso como que es como, bueno, me encantó el juego, te doy algo más, ¿no? En ese sentido está perfecto. Y en parte también porque hay otra realidad. Con el paso del tiempo, con el paso de las tecnologías y con el paso de los videojuegos en sí, los juegos se empezaron a hacer caros de hacer. Especialmente en AAA o AA. Porque antes teníamos a un pobre artista explotado que tenía que hacer pixeles y listo. Y ahora de repente necesitamos mínimo 30 personas para... Haciendo píxeles. No, para hacer los pixeles no, pero sí para hacer los personajes, las animaciones, los efectos especiales, no sé... Un equipo mucho más grande de lo que era antes. Bueno, de eso hablamos un poco en el stream pasado, ¿no? Sí. Realmente no es lo mismo antes, o como era antes, a como es ahora. Hoy las multinacionales, podemos decirlo así, o las AAA, tienen equipos enormes de trabajo. Y mientras más gente tenemos trabajando, más caro es el costo de producción. Pero también hay que tener en cuenta de que nosotros no podemos vender el juego un quichizón de dólares. Ese también O es el sea, tema. si nosotros decimos mi juego sale $120 porque gastamos esto, nadie te lo compra. De hecho, una de las propuestas que habían hecho en su momento Sony cuando sale la Play 5 es que ellos dijeron que los juegos... Bueno, los juegos en sí para las consolas tienen como un tier, se podría decir. Tenés juegos de tier alto que son los que valían $60, que es el precio máximo que podía llegar a tener una copia de un juego. Después teníamos, ¿no?, lo que llamamos las ediciones especiales, que venía con una firma de los desarrolladores, CD de música, alguna extensión, algo que me proveía más. Algunos, de hecho, venían con hasta figurinas del mismos personajes del juego. Uh-huh. Sin embargo, había como un tope y había, bueno, la edición del juego valía $60. La edición limitada valía $80. La edición coleccionista $100 y la edición de 10 copias, bueno, $150, ¿no? Y hoy en día, una cosa que había prometido Sony cuando sale la PS5 es justamente que si bien iba a haber un aumento gráfico para la consola, no iba a haber una variación en los juegos, o sea, en el precio de los juegos. Y hoy vemos que los juegos desde salida tienen precios de hasta $90 base. Sí, el tema es que también hay un tema de competencia, ¿no? Cuando el juego es demasiado caro, lo que sucede es que no te lo compra nadie. O tenés que ser un juego muy, muy popular para que alguien decida, no, ¿sabes qué? Sí, voy a poner $90. Y hablamos de $90 tratando de ignorar un poco lo que es en pesos, pero hablemos como global, digamos. Entonces, en ese sentido, con el paso del tiempo, los juegos empezaron a volver una empresa mucho más grande. Las empresas mismas necesitaron contratar a mucha más gente. El presupuesto que necesitan es mucho más grande. Y de ahí empezó la división, ¿no? ¿Qué es algo AAA? ¿Qué es algo AA? ¿Qué es algo indie? Y arrancaron también un poco las críticas a los videojuegos de este juego no es el producto que se prometió. Se podría decir, bueno, ahí Silksong $20 y Argentina 17. Bueno, Silksong lo anunciaron por 20, pero volviendo al tema, cuando hablamos, ¿no?, de estos DLCs o los cambios o lo bueno o malos que pueden ser, creo que tenemos un juego del cual, no sé si lo pensaron, pero es el No Man's Sky. Es un juego que debe haber tenido probablemente la peor release de la historia. La controversia. La peor. La No controversia me que generó en salida. Ahora ya estamos en una época en donde los videojuegos justamente prometen mucho, pero lo que pasó con No Man's Sky es que en una salida empezaron con, no, sí, acá vas a poder explorar un montón de lugares, vas a tener para juntar un montón de cosas, vas a tener un montón de juegos, va a ser un juego eterno, generado aleatoriamente. Y estaban todos encantados. Fue una promesa ambiciosa, igual se podría decir, porque no teníamos realmente algo de ese estilo. Y cuando yo me acuerdo patente que dije, che, a mí personalmente me encanta. Bueno, ahí nos dice hasta que salió Cyberpunk 2077. Te diría igual que hasta me parece que fue peor la del No Man's Sky, porque el Cyberpunk tenía sus problemas, pero el No Man's Sky, o sea, el Cyberpunk 2077 podríamos decir que no pasó el control de calidad. Claro, tal cual. Sin embargo, los muchachos de No Man's Sky vendieron un juego que no era. Humo. Vendieron humo. Dice, los jugadores ruegan darle dinero a la empresa de todo el contenido que están sacando. Bueno,
hablando de la Redemption Arc que tuvo el No Man's Sky, constantemente sacó DLCs de todos los colores y todas fueron gratuitos. Ningún DLC del No Man's Sky, si no me equivoco, hasta el día de la fecha, fue pago, y una de las cosas con las que se comprometió la empresa fue de poder transformar el juego en lo que realmente prometieron que era. Y increíblemente lo lograron. Creo que salió... Es como cuando intentás entrar a un lugar con bombos y una fanfaria y te tropezás y te caes. Así arrancó el No Man's Sky. Y fue difícil porque a ella empieza esto de... Ok, pero ahora de repente ya no tenemos el mismo control de calidad antiguo. Ahora como que es todo mucho más laxo. Como tenemos el internet para poner parches y DLCs después, no hace falta tener un juego completo. Y siento que eso está como tirando para mal el tema de los videojuegos, ¿no? Eso de tenemos que cumplir con el release, tenemos que sacarlo a la fecha, tenemos que hacer esto y no llegamos. Bueno, no fue, sacalo así como está y después le hacemos DLC, como pasó en el 15. Le hacemos un DLC o lo estamos parcheando por un año completo para que sea jugable. Y es como... más allá de que para un juego propio eso es un problema porque te da una review negativa indefectiblemente, también es un tema de que terminás perdiendo dinero, porque en el No Man's Sky devolvieron el juego un montón de personas y encima tienen todos estos DLCs gratuitos que no es barato para ellos. De hecho, ahí Destiny dice que lo juegas de qué salió, o sea que podemos decir que es un OG, y dice que si es una precio de 70 la gente lo compraría igual sin problema, mismo si ponen DLCs. Probablemente. Pasa que lo que tuvo No Man's Sky es un caso que no se suele ver igual. Generalmente cuando un juego, al menos que sea alguna empresa AAA, no algo como Cyberpunk, que es un juego que está desarrollado por una empresa grande, que tenía que salir... Bueno, el problema que tuvo Cyberpunk, que me parece que es lo que va a pasar con GTA 6, o sea, lo que quisieron evitar que pase con GTA 6, veremos si pasa o no, que es prometieron una fecha de salida. Y como prometieron una fecha de salida, también tomaron la famosa preventa, y se les pushó 2 o 3 meses, creo, en su momento. Y la gente estaba un poco desesperada, ¿no? Porque prometieron tal fecha, entonces yo te lo precompro, ¿no? Para acelerar la producción. Uh-huh. La producción, en lugar de acelerarse, se frena y me lo pushás 2 meses. Y otro mes, y otro mes, y otro mes. Y de repente llega un punto en el cual el juego tenía que salir como sea que salga. Sí. Si salía en condición perfecta, fantástico. Si salía en la condición que salió, que fue realmente deplorable, porque es una realidad, tenía que salir así. Llegaron a un punto de no retorno que No Man's Sky no tuvo el mismo problema necesariamente, pero bueno, hicieron una propuesta que realmente al día de hoy, algo que es muy interesante a la gente que le gusta la programación, ¿no? Es como el espacio observable que dio No Man's Sky es no tan grande como el universo, si no me equivoco, pero debe tener creo que una parcela universal. O algo de un cuarto, no me acuerdo exactamente cuándo era, pero el juego es masivo y la programación para desarrollarlo es muy interesante. Podemos hablar un stream entero de eso, ¿no? Sin embargo, esto que muchos juegos, por ejemplo el 15 o inclusive los Sims, han usado para sacarle plata, ¿no?, a los jugadores, lo usaron para dar vuelta completamente a la tortilla. Y no hay muchos juegos que tengan retorno en casos así. Generalmente una vez que, por más que lo intentes arreglar, que se saquen o haya una cierta ganas o se vea que los desarrolladores quieren dar vuelta atrás, es muy difícil. Y sí. No Man's Sky, de hecho, hace no mucho lograron tener en Steam las reseñas como muy positivas. Sí, fue un rebote, o sea, muy bien por ellos, lo manejaron como unos campeones, pero la realidad es que eso hace 30 años no podrían haberlo hecho. Se funden. Hubiera sido un desastre. Entonces, parte del internet es que también permite que las cosas sean un poco más laxas en ese sentido. Y los DLCs también, así como arreglaron No Man's Sky, trajeron algo que es bastante controversial, ¿no? Que son las famosas microtransacciones. Los juegos gratuitos financiados de otra forma, ¿no? Se podría decir. Yo creo que el ejemplo más famoso de esto que tenemos es el famoso League of Legends, ¿no? El famoso League of Legends. Es un juego gratuito en donde el dinero que ellos van ganando lo van ganando a partir de
las microtransacciones internas del juego, su competencia. De hecho, dato de color, y mirá que ahí mencionó Matt, volviendo al tema de los instaladores, me acuerdo que eran 3 o 4 bits para instalar, sí. Y de hecho, LOL venía con un instalador en su momento. Cuando sale por primera vez, de hecho, las famosas skins originales, no las que no se pueden obtener, venían con la copia física del juego. Y hoy en día, un juego que, como sale, ¿no?, de un mod del WoW, dijeron, bueno, sí, vendemos esto, así que no se lo vamos a vender a nadie. Y apostaron a hacer un juego gratuito. Ujú. Que justamente ahí, como mencionó Matt, que venía del WoW. Sí, bueno, mencionó el WoW, venía de un mod, de hecho. Nos dio lugar a esto, a decir, bueno, yo te saco el juego. ¿Y cómo hago para que se financie, no? ¿Cuál es el plan? Y ahí es Sí. donde entra justamente eso. Las microtransacciones tienen dos temas. Permiten que el juego, al ser gratuito, tenga más llegada a las personas. Y por otro lado, también hacen que, aunque un juego sea pago, las microtransacciones ayudan a que el juego no sea tan caro como debería haber sido una primera vez. Entonces, en ese sentido, para la industria son positivos. Pero, como todo en lo que son las microtransacciones, tenemos las que tienen justificación y las que son Las un que no, robo. las que son un choreo. Bueno, en el caso del LOL, cuando primero hay un documental muy interesante que los desarrolladores presentan la idea, o sea, pichean la idea como si fuese la presentación inicial, ¿no? Y una de las cosas que se hablaba es, bueno, lo vamos a lanzar gratis, lo cual no era tan común. De hecho, en esa época los juegos siempre solían tener un precio y se buscaba cómo introducir mediante DLCs o mediante formas, y ahí llegan las microtransacciones, ¿no? Y el LoL hace una apuesta a, ok, yo no te voy a cobrar nada por jugar, sin embargo, te voy a dar algo que te interese, y vos me lo tenés que pagar. Y ahí es donde entra el concepto de skins. Y el concepto inicial de las skins en el LoL era que te iban a dar ciertos stats. Entonces vos, por ejemplo, si jugabas un personaje que tenía una skin de hielo, tenías ciertos beneficios, por ejemplo, te stuneaba más tiempo, ¿no? Claro. Y lo que terminaron diciendo es, bueno, vamos para atrás completamente y sacan el formato, se podría decir, no sé si es el padre, ¿no? Pero sacan ese formato de, bueno, tenemos cosméticos. Tu personaje que vos lo ves ahí, le podés poner una capita, le podés poner un outfit de invierno. Sin embargo, no lo vas a poder elegir vos, o sea, no vas a poder diseñar tu outfit como te daban las opciones los MMOs, y en su momento, que es una de las cosas también interesantes que tenía, es eso, hago mi personaje. Sino que vas a poder, yo ya te lo voy a dar armadito, funcional, con cambios en las habilidades, con todos los cambios hermosos, por el mísero precio de $2. Ujú. Y $2 en una skin, y $2 en otra, y de repente te compraste 10 skins y uy, pagaste un juego completo, Claro. se podría decir. No solamente eso, pensá eso por cada persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, el juego gratuito lo que hace es tener una mayor llegada, jugar con el tema de la comunidad, jugar con el tema de justamente lo que sería la viabilidad que nos da el internet, porque el LoL lo tenemos en la PC, por ejemplo, pero también está para teléfono o para tablet, Sacaron ¿no? un formato para teléfono, Claro. efectivamente. El famoso Wild Rift, que de hecho tiene, no irónicamente, tiene mucho más trabajo de desarrollo y se le está abocando un nivel técnico altísimo por la importancia que tienen ese tipo de juegos, que es lo que es el gaming de teléfono en China. Claro, pasa que también está eso. Ahí tenemos dos temas para hablar. El primero es que las consolas ya están quedando un poco atrás, en el sentido de que es raro tener una consola. O tenés una PC de escritorio o tenés un muy buen teléfono. Entonces, muchos juegos que apuntan no a un público particular, sino a un público general, intentan llegar a la mayor cantidad de público. ¿Y que tiene la mayor cantidad de público? Una compu y un teléfono, celular. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, intentan ser, por eso los stores del teléfono, tenés 10 millones de aplicaciones, muchas de ellas gratuitas, que se manejan por publicidades o microtransacciones. Bueno, alguien Porque acá para le preguntamos al chat, ¿no? ¿Alguno acá que juega al LOL han comprado skins o no tanto? Yo personalmente he comprado skins y tengo ciertos arrepentimientos. Confesiones, confesiones. de Nacho Tengo en muchas- Hasta que ganemos. Tengo muchas skins. Creo que tengo algo de 900 o 1000 más o menos. Y una de las últimas compras que hice, que por parte me arrepiento y por parte no, es me compré la skin Signature de Faker de Ari en su momento. Y creo que una de las características que tenía era que levantaba 4 copas. Porque Faker en ese momento, que es un jugador profesional de LoL, tenía 4 torneos. Y ganó el quinto.
y la skin quedó obsoleta a los 3 meses. Entonces los devs tuvieron que esto no se suele ver, o a veces sí, tuvieron que actualizar la skin para que tenga 5 copitas. Así que nada, basta Nacho. Hoy con una skin en Vale y me siento mal si me lo recuerdan. Bueno, ahí también he comprado skins, me arrepiento. En lo único que nunca compré con él es en juegos como el Counter-Strike. Pero es un sistema muy interesante para lo que es los desarrolladores, porque dijeron, bueno, te vamos a vender otra cosa también, ¿no? Porque no es que te están vendiendo el juego, o vos no podés jugar si no efectúas la microtransacción, ¿no? Vos podés jugar tranquilamente, podés jugar sin ninguna skin, podés jugar sin ningún contenido adicional. Sin embargo, el hecho de que no sea obligatorio terminó desencadenando una situación en la cual hizo que el jugador aún más lo quiera tener, porque es algo que el jugador quiere. O sea, no, supongamos que yo me quiero comprar un juego entero, ¿no? Uh-huh. Por el personaje principal nomás o por el ambiente, tengo que jugar todo el paquete, se podría decir. En este caso es distinto, porque yo no tengo que pagar nada por el juego, pero justo a mi personajito, yo sí le puedo poner el outfit que sí quiero. Y eso dio lugar a algo completamente nuevo, que es las microtransacciones. De hecho, dicen, el skin de Mordekaiser es el metalero era God. Efectivamente, confirmo. De hecho, Mordekaiser es un personaje que odio. Y tengo, para los que juegan al LoL, ¿no? Desde que le sacaban la opción de eliminarle en la ulti, he tenido muy malas experiencias. Pero bueno, las microtransacciones abrieron algo nuevo, ¿no? Y como abrieron el mundo del LoL... voy a hacer un parate de ahí que vi del chat que decían... Te regalan muchos cofres, no creo que valga la pena a menos que quieras uno en específico. Hay un tema de reach también. Para que una persona que no tiene mucha intención de poner dinero en el juego juegue el juego y darle ganas de que quiera tener una skin, tiene que seguir jugando el juego. Entonces, el método del LoL de llegar a ciertos puntos y te dan un regalito es también una manera de gamificar el proceso, hacer que se lo comentes a tus amigos, que tus amigos se enganchen y tal vez hay una vez que terminas comprando una skin para vos o tal vez compras una skin para un amigo que le gusta mucho. Claro. Entonces, puede ser que no tengan mucha ganas, o sea, tienen obviamente un montón de jugadores que son free to play, se les dice free to play a esos jugadores, pero por esos jugadores que juegan gratuito pueden llegar a tener posibilidades con jugadores que sí pongan pagan dinero. Efectivamente, el hecho de capaz traer un amigo más al juego porque es gratuito es un potencial consumidor, ¿no? De hecho, ahí Luke dice que tienen que medirse con el precio de las skins en los juegos. En Valorant tiene un precio muy elevado. Algo muy sorprendente es que a mí me pasa, efectivamente, coincido que las skins del Valorant tienen un precio bastante elevado. Creo que una skin hoy sale algo de como de 30 a 40 dólares. Una skin, tipo una sola skin y sin las mejoras. Pero algo que hizo muy interesante el Valorant, obviamente que es peor para nosotros consumidores, que juega con el famoso FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es el miedo de perder algo. La tienda rotativa del Valorant tiene una gran particularidad, que es que vos no tenés acceso a las skins, a excepción de el bundle que se vende en ese momento y 4 más. Uh-huh. Entonces, si a vos no te viene la skin, ¿sí? No la podés comprar. Ahora, si te aparece la skin, el tema es, ¿la compro o cuándo me va a volver a aparecer? ¿No? Porque hay un pool bastante alto, no sé cuántas tendrán, pero deben tener más de 500 hasta hoy en día. Entonces, la estrategia para mantener los precios es decir, bueno, si no la compras ahora, no la vas a poder comprar nunca. O probablemente no la compres. Hay un montón de técnicas, no todas de ellas muy amenas. De hecho, hay bastantes que son bastante agresivos. De hecho, son de mala fe, hasta se podría decir, para el consumidor. Que justamente hacen que el juego se vuelva adictivo y que quieran más. Básicamente va por el lado de los juegos de azar en el sentido de cómo funciona y todo lo que es gambling, se podría decir. Claro, entonces yo diría con moderación. Sí, de hecho ahí tenemos mi primera transacción, dice Gecko, es Club Penguin, la membresía. Eso La verdad yo tengo muy pocos recuerdos de Club Penguin, pero me acuerdo del dojo, de los cinturones y el juego de cartas. Creo que debe haber sido el pick del Club Penguin, por lo menos. Pero nunca, ¿sabes lo que me dio mucha bronca de ese juego? Es que no podía comprarme el Puffle, ¿se llamaban las mascotitas? Puede ser, sí. No podía, yo quería un Puffle en específico, no podía comprarlo porque tenía que pagar. Éramos muy chicos también y si agarrábamos la tarjeta de crédito de nuestros padres, nos desheredaban. Sí, había, bueno, ahora podemos gastar igual en juegos nuestro propio sueldo, se podría decir, ¿no? Y bueno, mira, ahí justamente ponen, dejé de jugar al LoL porque las recompensas lo hacían activo y no atrapante. Uh-huh. Sí, bueno, una de las cosas que también tiene es justamente obligarte no a jugar y mantener la player base. Sí, que ya es un poco es el nocivo. Famoso, la estrategia de estas compañías o de estos juegos es, como te doy el juego gratis, tengo que recaudar. Y la manera en la que recaudan es justamente esa. Hay un tema también de
el tema importante de la economía, que hay que pensar que estos juegos ya no son regionales, son mundiales. Y hay un tema de cómo cada sociedad funciona diferente y cómo cada sociedad tiene diferentes entradas de dinero. Entonces, Steam, por ejemplo, es muy bueno con esto. Steam tiene precios regionales de videojuegos que a las personas que meten cosas en Steam le dicen: ¿vos querés que tenga un precio fijo o querés uno regional? Entonces, por ahí, por ejemplo, en Argentina sale más barato porque nosotros tenemos, a nivel mundial, menos poder adquisitivo. Entonces, ¿qué tiempos el Steam en pesos? Que ya no... Claro. De hecho, bueno, como salen esas buenas prácticas que ofrecen las empresas, también salen ciertas prácticas que es que una de las razones por las cuales los precios regionales desaparecieron de Argentina o el mismo costo en pesos, en parte va por la moneda, en parte es porque se abusa mucho. Se usa el famoso VPN, entonces se vienen acá con la cuenta, se compran o se regalan un juego por tal vez $1 o $2 y después ese juego, que en otra región valía 30, lo revenden, no venden la cuenta con el juego, etc. Y bueno, ahí también dice Sepa que es tan turbio que esas técnicas para enganchar compradores las llaman psicología oscura. Bueno, y cuando hablamos de técnicas o de gambling, ¿no? Tenemos género muy específico para eso. Tal cual. Vamos a hablar, y seguramente muchos los habrán escuchado, del género gacha, ¿no? Un género que nunca tendría que haber llegado. El género nació o es predominante de Japón, que Japón tiene otra economía, otro tipo de consumo. Y otro tipo de visión. Y otros precios también. Pero fue la manera de ellos llegar a... vamos a hacer un videojuego, este videojuego es gratuito, pero ustedes tienen las microtransacciones para comprar jugadores, etcétera. Pero en vez de que yo me compro esta skin del LOL, por ejemplo, a ustedes les compro una cajita. Y esta cajita te viene con cosas. ¿Qué son esas cosas? Ah, no sé, son completamente random. Y probablemente el 90% muy inútil. Tienen un rating, tipo te dicen, bueno, no sé, si tenemos rarezas, no sé, A, S, 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 A tiene un 10% de que caiga, S tiene un 5%, SS tiene un 3%, una cosa así. Tienen como diferentes tipos de rarezas. Entonces, ustedes básicamente, se le dice ya... Nosotros argentinizamos todo, pero decimos gachear en el sentido de agarramos y gastamos nuestras moneditas en esa cajita. Esa cajita o tenemos personajes, armas, sí, de habilidades, hecho, etc. Muchas veces lo que pasa con estos gachas es que bloquean completamente la progresión en el juego. No necesariamente la bloquean, pero te sacan la opción de disfrutar ciertas mecánicas interesantes o ciertos personajes si no pagás. Y los costos son bastante elevados y los rates, que serían los porcentajes, ¿no?, de adquisición, también son bajísimos. Sin embargo, nosotros, y eso es muy sorprendente, esta cultura está mal vista en lo que es el occidente. De hecho, algo muy particular es que en países, no sé tanto en Japón, pero en Corea, todos los juegos, de hecho, cuando han traído juegos acá, tales como, por ejemplo, Lost Ark... Bueno, ¿alguno acá ha jugado MMOs coreanos tales como Lost Ark o Throne and Liberty? Son juegos que están planificados para gastar plata. ¿Sí? Son juegos que no tienen una mecánica de gacha, tienen cientos, y allá está muy bien visto. De hecho, la persona que juega en Free to Play en Corea se la denigra. Inclusive es como, ¿no tenés plata para esto? ¿Cómo no vas a tener plata para este juego? Y es increíble cómo la cultura de ellos terminó generando o terminó trayendo, ¿no?, este género que ni siquiera tenemos... que mira, Kay pone el perrito festejando. Pero bueno, esta cultura es una cultura a la cual se trasladó a Occidente, llegó para acá y llega con ciertas modificaciones. ¿Sí? Yo solo juego Genshin como gacha, no. Yo con el Genshin tengo problemas. Tuve una muy mala experiencia y lo tengo Hablemos cancelado. de Genshin. No, hablemos del Genshin Impact. Me quiero bajar. Hablemos del Genshin Impact. Habíamos hablado justamente de lo que son las transacciones de gacheo. Y estabas hablando justamente de Corea, ¿no? ¿Qué fue el Genshin Impact? ¿Por qué todo el mundo está fanatizado con el Genshin? Trajo algo nuevo. A través de... A mí, yo me sentí estafado igual, Yo te voy a comentar lo que me pasó. Porque a mí me pasó algo muy grave. A mí me dijeron que era un RPG online
Y nadie me avisó que todos los personajes divertidos o poderosos estaban atrás de una paywall, que sería básicamente una pared que si no pago no las adquiero. O sí, si tenés suerte. No tengo suerte, así que no es mi caso. Bueno, ahí mencionan las loot boxes y los gachas. Es lo mismo que nada, gracias a los streamers. Incluso siendo muy limitado, el tema de las apuestas legalmente se normalizó todo en los juegos de azar. Sí, de hecho hay ciertos países que están muy regulados. Por ejemplo, en Holanda, ciertos juegos... Uno de ellos es el Maple Story, como prohíbe el gambling. En específico, todo lo que vos obtengas a través de gambling no es comerciable. Porque muchas veces, no tanto en los gachas en específico, porque los gachas tienen otro formato. Pero en los juegos que son MMO, que tienen formato de gacha, muchas veces ese gambling hace alusión a apostar cierta cantidad de dinero y redoblar, triplicar, etc. Para evitar la promoción de eso, ¿sí? Lo que se hace básicamente es censurarlo completamente. Pero bueno, hoy hablamos mucho de lo que serían la evolución de los videojuegos, cómo pasamos de tener microtransacciones a tener DLCs, o al revés, sería no de tener cartuchos a tener data, a tener juegos completos, a tener juegos partidos y a tener juegos gratuitos. Es como que podríamos decir que mejoramos, ¿no? Arrancamos pagando los videojuegos y ahora son gratis. ¿A qué costo, no? ¿A qué costo? Vamos a tener algo que lo podemos decir como un versus, ¿no? Sí. Sí, bueno, para cerrar igual este tema, me gustó toda esa como avance que estuviste haciendo justamente de las tecnologías, de cómo arrancamos con los cartuchos, de cómo se mejoró con los DVDs y los CDs, después vino la era de internet. Actualmente, gracias a las consolas y a lo que serían las placas gráficas, tenemos mucho mejor acceso. Se amplió muchísimo el tema de la industria. Unos pueden decir que está estancada ahora la industria, pero tenemos otro tipo de debate para eso. Es argumentable, ¿no? Sí. Así que me gustaría estrenar con vos, Nacho, un nuevo pedacito de programa al cual vamos a llamar Versus. Antes de eso podemos ver ahí cómo gente fue atrapada en pandemia. Ahí Baronesa dice que lo atraparon en pandemia. A mí también me atrapó en pandemia. De hecho, yo me acuerdo que intenté jugar a un par de amigos y no tuve éxito. Nos dice Gecko que se colgó del Breath of the Wild. Y eso también es verdad. Yo pensé que era algo estilo Breath of the Wild y no lo era. Y por lo último tenemos a Magnus, que por lo que estuve viendo se los jugó todos, básicamente. Claro. Y me gusta el término Genshin Migajero Impact. Coincido. Y no ha gastado ni $1. La verdad, mucha fuerza de voluntad. Y si bien dan opciones para ahorrar, como menciona Adi Magnus, es bastante predatorio en el punto que un poquito de mala suerte hace que todo el progreso que guardes a través de varios meses sea desintegrado. Pero bueno, vamos a eliminar los gachas momentáneamente. Y vamos a hacer este versus. Y el versus de hoy es... El versus de hoy es multiplayer versus single player. Quiero que el chat nos colabore con este pequeño pedazo de programa. Queremos ver qué opinan ustedes. Vamos a estar hablando de single player y multiplayer, pero ¿qué opinan ustedes que es mejor? ¿Cuál le gana al otro, no? ¿Cuál prefieren? ¿El multiplayer o el single player? Tal ¿Vos, cual. Paula? Yo soy más single player. Yo soy más introvertida, pero porque a mí me gustan mucho los juegos que tienen historia. Entonces siento que las historias se juegan o se disfrutan más de a uno, digámosle. Ok. Yo acá voy a ir en contra tuyo. Ahí Ignacio dice, depende. Bueno, ¿de qué depende es la verdadera pregunta? Si tenés que elegir, ¿cuál elegís? Yo en mi caso prefiero los multiplayer, pero tiene un poco que ver con el hecho de la comunicación con mis amigos. Si me da una opción, es un momento inclusive... De hecho, alguien me había dicho, no me acuerdo exactamente quién fue, creo que fue de Boost Boy, que me había dicho que me emocioné cuando empezamos a hablar de LOL. A mí lo que me pasa con los juegos, particularmente el LOL, es un juego que no suelo jugar o sea, no estoy jugando mucho ahora, por suerte, pero me da la opción de hablar con mis amigos. Yo no soy de Buenos Aires, soy del interior, sí, del sur. Entonces era una manera para mí de conectar con mis amigos y constantemente hablar de cómo va su vida, actualizarme en nuestros días a días, ¿no? Fuera de una llamada telefónica, de una manera un poco más interactiva. Así que nada, yo personalmente me quedo con los multiplayers. Y ahí, bueno, Baronesa nos dice, single player. Quiero llegar de laburo y jugar tranqui una historia que me atrape, como Red Dead Redemption 2. Buen juego. Muy buen juego. Muy buen juego. Hay un montón multiplayer involucrando shooters, RPGs estratégicos.
Hay una buena cantidad de respuestas en el chat que son súper válidas y súper interesantes. Vayamos un poquito por los diferentes juegos, ¿no? Arrancando por multiplayers. Habíamos hablado del LoL antiguamente, de que vos estabas diciendo que el LoL lo jugabas con amigos, era una interacción. Tiene el tema, creo que también está el que son partidas cortas todo y todo, ¿no? Excepto una que se te alarga y se te hacen 50 minutos, Sí, pero tiene un estimado, se podría decir. Bueno, mirá, ahí tenemos de todo. Veo bastante multiplayer en general. Multiplayer toda la vida, multiplayer porque es lo que suelo jugar. A mí me dijeron un poco más te brillan los ojos hablando de Genshin, dicen Ferry. No recomiendo. Yo creo que vas a tener que buscar otro juego. Manu dice le gustan más los single players, por ejemplo. Bueno, capaz Magnus, que jugó todo lo que es Final Fantasy, etcétera, creo que es más de los tuyos. Claro, puede ser. Sí, yo he consumido mucho single player. Bueno, una aventura gráfica, dice Ignacio, porque tenés que improvisar, pero prefiere multijugador. Ahí dice Gecko, para mí el single player lo malo es que tenés que saber explotar tus mecánicas. En el multi podés hacer un formato tipo sandbox y los propios jugadores se van a encargar de entretenerse solos. Claro, bueno, ese sí. Cuando hablamos de balance, si ponemos el LoL lo que es cuando reinició y cómo usaba justamente la gente, ¿no? Cómo las ideas que se armaban los jugadores en el formato multiplayer. Me acuerdo que había algo muy particular para los conocedores de LoL. El Twisted Fate es un campeón que te permite al nivel 6, cuando obtenés tu habilidad definitiva, teletransportarte a cualquier posición del mapa, ¿sí? Y antes eso es una habilidad que era normal. Entonces un grupo de amigos desarrolló una estrategia en la cual se teletransportaban todos al principio a un mismo lugar y mataban a una persona en un momento que no deberían. Entonces, bueno, esto de lo que es el multiplayer da lugar a cosas nuevas, interesantes, como mencionaba Gecko. Bueno, juegos de toma de decisiones, dice Santiago. No sé mucho de los juegos de toma de decisiones. Porque, ¿sabes lo que me pasa? Que la mayoría de los juegos de toma de decisiones no me dan un 100%. Es como que me dan la ilusión de la libertad, ¿no? Como de la libre elección. Entro por acá, pero termino en el mismo lugar, entonces... Hay juegos que son tipo jugar tu propia historia. Sí. Tipo se me fue ahora de la cabeza, pero ya me va a volver. Gecko dice como el Genshin, efectivamente. Vi que tenías en la última actualización la opción de como de terminar el mundo o algo así, y si ponías que lo terminabas, el juego te volvía atrás y te decía, bueno, no puedes terminar el mundo, tenés que seguir jugando. No, pero como Detroit, se me ocurrió se me vino el nombre. Detroit Become Human es una novela de opciones, básicamente. Entonces, literal, el juego tiene varios finales. Las novelas visuales suelen estar basadas. Bueno, The Walking Dead revolucionó muchísimo eso, dicen por ahí. Bueno, el multiplayer es más variado y cada partida es algo nuevo. Bueno, eso también es verdad. Sin embargo, lo que tiene la experiencia de multiplayer es que si bien es algo nuevo, es el mismo loop. Claro. En cambio, cuando jugamos un juego que es single player, tenemos como nuevos escenarios o nuevas cosas para disfrutar. Dentro de lo que sería el multiplayer, por ejemplo, tenemos juegos como el Counter-Strike o el Valorant, ¿no? Que son más de tiros. Juegos hermanos, se podría decir. Claro. Shooters. Que ahí entra mucho justamente el juego de divertirse con amigos. Ahora, en ese tipo de juegos, ¿conviene conectarse con amigos y entrar o meterse en una partida solo? ¿Cómo cambia eso la experiencia multiplayer? Y es muy distinto, ¿no? A veces tenemos gente que no está muy... o no le gusta mucho comunicarse también, ese es el tema. Muchas veces los multiplayers, o la mayoría hoy en día, a excepción de algunos pares, tienen la opción de comunicarse a través del chat de voz. Que no es solo con tus amigos, sino es también con gente que uno no conoce directamente, ¿no? Y eso nos puede dar ciertas experiencias tal vez no muy gratas, se podría decir. O pueden conocer gente nueva a través de estos juegos. Y de hecho yo soy de jugar mucho los MMO viejos tal vez, y tengo grupos de amigos por todo el mundo, los cuales hablo a través de Discord, por ejemplo, o juego. Entonces, esta nueva era de juegos multiplayer sí nos dio la opción de conocer gente. Bueno, no solo de comunicarnos con nuestros propios amigos, ¿no? Por ejemplo, para jugarme. Yo tengo tradición todas las noches, juego una partida o dos de Control con mis amigos de Nuken. Así que nada, por ejemplo, lo uso también para mantenerme mucho al día, ¿no? Poder hablar, saber qué es de sus vidas, etcétera. Como que está el aspecto social jugando muy importante en la partida del juego. Efectivamente, al punto que a veces no es tanto jugar, sino más bien hablamos de la vida y el juego está de fondo, ¿no? Es como tener una película y la miramos todos juntos, pero acá podemos hablar, ¿no? Es algo que tal vez no tiene. Bueno, dice Lucky, con amigos totalmente. Es frustrante un equipo que no se entiende y más si te consideras competitivo. Eso es verdad. Si sos competitivo es un tema. Tengo una anécdota para los jugadores de LoL. Me banearon una cuenta permanentemente a nivel 7. Creo que tenía como 4 partidas y me banearon. Pero sí lo que pasa o lo que tiene es que eso que dice él es verdad.
a veces el multiplayer es difícil comunicarse con el otro, ¿no? Como que en el single player juego yo por mi cuenta y sé que no voy a tener ningún problema con eso. Ahí dice, el multiplayer mejor banco conocido que tóxico por conocer. Adhiero. Sí, Lo es malo que verdad. tiene es el matchmaking, el que juega para reírse se encuentra con el que juega como si su vida dependiese de eso. Bueno, ahí surge un modo nuevo, ¿no? En los juegos multiplayer, da lugar a la gente que quiere tryhardear, ¿no? Y llegan las famosas ranked. Claro. O el modo competitivo, ¿no? Que es bastante particular, ¿no? Y hay competencias incluso, o sea, competencias reales. Antes como había tipo torneos de básquet, fútbol, etcétera, ahora de repente tenemos torneos de Counter, de LOL, de todo tipo Valorant. Dota, increíble. De Dota, hay un montón de cosas, De sí. hecho, hablando de torneos, hay un torneo del Smash Bros. Que es de combos. Ah, La gente juega y el plan es a ver quién hace el mejor combo. Y creo que, no sé si el que salió campeón de este año, hizo un combo con 3 joysticks. Con 3 personajes manejó un personaje con las manos y los otros 2 con los pies. Y el mismo tipo, en su momento, desarrolló... Vos tenés la opción de hacer como slow-mo, ¿no? Y el tipo desarrolló su combo y antes de que el combo termine lo puso en slow-mo y se fue a festejar con los jueces. O sea, literalmente vio cómo el combo se termina de ejecutar abrazando a los jueces. Tremendo. Pero bueno, hay torneos de todo y la competitividad llegó más allá de lo que es el juego. No, imagínate un torneo de combos, o sea, sí. increíble. Para todo. Igual también dio paso a un montón de cosas, porque a muchos jugadores les gusta eso de, bueno, tengo una partidita de media hora con mis amigos, se acaba. Y después hay gente que es más como yo, que es como, che, pero si no tiene una historia, un mundo importante o qué sé yo, mucho no me llama el juego en sí. Y salieron cosas mezcladas como por ejemplo el Overwatch, ¿no? Que es un juego de partidas rápidas, que uno juega con amigos, que no tiene mucha historia en general, pero sí Blizzard empezó a hacerle como bombo y platillo alrededor a cada uno de los personajes, ¿no? Entonces Generó una historia, un lore. generó se podría un decir. lore al mundo, que la idea justamente era expandirlo. Pero el gameplay en sí no tiene mucha historia, ¿no? Entramos, nos peleamos, volvemos. Entramos, nos peleamos, volvemos. No hay mucho más que eso. De hecho, habían prometido un famoso modo historia PvE. En el 2, En sí. el 2 y bueno, la promesa no fue cumplida, se podría decir. Lo prometido es deuda, no. Nunca, supuestamente lo estaban desarrollando, nunca sabremos, creo yo. Pero es un juego, de hecho, yo me acuerdo que lo conocí por la cinemática de los 2 samuráis. No sé si me podés ayudar Sí, vos, Pau, con el nombre. No me acuerdo. Hanzo y Genji. Ahí va. Hanzo y gracias. Genji, efectivamente. Es una cinemática muy interesante. De hecho, yo pensé que era de un anime o una película. Ahí nos dicen, existen torneos de hasta speedruns. Efectivamente, sí. Pero es un juego particular, ¿no? Porque logró hacer universo. Y de hecho, el League of Legends puede ser que haya tomado hasta referencia de esto, ¿no? De este formato en el cual los personajes empiezan a tener algo más aparte de simplemente pertenecer a un juego y ya. Sí. Bueno, tuvimos series como Arcane, está en producción la temporada 2, que de hecho en teoría no sé si salía en 2025, puede ser, o Puede 2026. Tienen cómics también. Fueron como ampliando el universo, empezando por un multijugador y ver cómo se veía, qué popularidad tenía, etcétera. Empezar a generarle, bueno, a esos personajes les metemos una historia y por eso tienen las habilidades que tienen. Sí. Vamos conectándolos entre sí, porque también está todo el tema del fandom, ¿no? El mismo fandom empieza a producir videos, sería fanart y ese tipo de cosas Sí. que indirectamente están promocionando también el juego. Y no le tenés que pagar un peso a esa gente, eso es lo mejor del fandom. Efectivamente, es promoción gratis. Y si hablamos de promoción gratis, no sé si acá algunos juegan el Pokémon TCG. Tuvieron un problema enorme porque sacaron las cartas, las hicieron en parte a fanarts. Sí, Y tuvieron que rehacerlas porque se las tomó básicamente como plagio. sí, es que eran plagio. Si bien pero hay algo sí. muy interesante, acá capaz vos me puedes ayudar, Pau, pero puede ser que Nintendo, todo lo que vos hagas involucrado a ellos, les permite usarlo. Nintendo tiene mucho tema Unas con... políticas muy interesantes. El famoso, ¿no? Tipo, Tiene casos de abogados bastante interesantes de analizar, pero es muy estricto con sus cosas. O sea, la propiedad intelectual de Nintendo es muy firme. Permite el fanart, pero no permite que generen dinero con propiedades de ellos. Y en el caso de que lo hagan, tratan de hacer lo imposible para ganar un juicio, como le pasó al Palworld en su momento.
Pero bueno, dejando de lado eso, nosotros acá estábamos hablando de multijugadores en online, digámosle, ¿no? Y con historia y todo. Pero también están, que yo los quiero, son bastante... tienen un lugar en mi corazón los juegos que son cooperativos local. Los cooperativos local son algo muy interesante. Sí, como por Muy ejemplo... interesante. Tenemos, por ejemplo... Elite Takes Two, por ejemplo. Sí, después tenemos Split Fiction, que es de hecho es de los mismos desarrolladores, que generan una experiencia nueva, que es un poco más tradicional también. Va más allá de decir, bueno, me conecto desde mi casa, sino es, che, nos juntamos a jugar a esto, que es traer un poco de lo que es el formato juego de mesa, ¿no? Sí. Algo que un poco se perdió en los videojuegos. De hecho, hay muchos juegos que tienen el formato local, sin embargo, se termina sacando un mod, ¿no? Uh-huh. Para que se pueda jugar online a través de LAN. Sí. Por más de que sea tipo en lo que sería, puedes no estar junto a una persona. Podemos, no sé, nosotros dos ponernos a jugar Elite Takes Two acá. Bueno, justamente acá tenemos un claro, video de Elite Takes Two atrás. Pero tener eso de también el hecho de, bueno, estás en tu casa, yo estoy en mi casa, nos sentamos a hacer este juego de a dos, que de a dos o de a tres es una relación diferente de a cinco, por ejemplo. No es lo mismo. O un grupo que está en Discord y la mitad está jugando al Counter y la otra mitad está en una partida de LOL. Es como una experiencia diferente en donde podemos ver juntos una historia, podemos pasar niveles, podemos resolver acertijos, cada uno con su parte. Lo más importante es que tenemos que trabajar en equipo cooperativo. Pero cuando hablamos de un multiplayer al formato, por ejemplo, League of Legends, Counter-Strike, no necesariamente dependemos al 100% de nuestro compañero. Sí, como habían dicho ahí, mejor manco conocido que tóxico por conocer, ¿no? Si bien dependemos en cierto modo de nuestros compañeros, no estamos obligados, ¿sí?, prescindimos de nuestro compañero si es necesario. No lo necesitamos al 100%. Sin embargo, acá para el progreso es obligatorio. Si nuestro compañero no nos ayuda a abrir la puerta, no podemos pasar. Tal cual. Entonces genera un nuevo tipo de relación, un nuevo vínculo. Y una nueva comunicación también, porque está eso de, bueno, y ahora movete acá, espera que salto, bueno, ahí salté, acá le pegué a esta parte, ahora vos pegale a la otra. Hay un tema un poco más centrado también en ese aspecto. Y obviamente estos juegos no son las partiditas rápidas, digamos, ¿no? Es un lindo juego para jugar, por ejemplo, entre hermanos. Es un juego que te ofrece algo nuevo, algo único. De hecho, tuvo mucho éxito. Y hay algo muy curioso, que es que en el Split Fiction, al final hay una especie de Super Challenge, que cuando al primero que lo terminaron, invitaron a los jugadores, ¿sí?, uh-huh, a la empresa a ver el nuevo proyecto en el que estaban trabajando. Y hay un saludo especial de los desarrolladores también, que te lo ponen ahí como en la pantalla, uh-huh, y dando lugar a algo completamente nuevo, ¿no? Un formato que vos decís que capaz se veía olvidado. De hecho, algunos juegos de ese estilo podríamos tener como el We Were Here, pero es un juego más de puzzles, cooperativo, pero esto es un plataformero. Claro. Un plataformero para divertirme, tranquilo, que juego con mis hermanos, sí, con mi familia, con mi novia, con quien sea, y aún así puedo tener una experiencia que va más allá de jugar algo en el cual no dependo al 100% del otro. Por ejemplo, en el Counter, si yo me muero, ya no participo, claro, y sigue jugando mi amigo. Ahí dicen que es un hermoso juego. Amo ese juego con todo el alma. Sí. Es un juego realmente muy divertido y muy interesante. Sí, la verdad que sí. Hay otros juegos del mismo índole, como por ejemplo el 2 Degrees of Separation. Sí. Que a mí me gustó mucho. Yo entré por el arte. Yo siempre entro por el arte. A mí los juegos me entran por los ojos. Pero aparte tiene mucho de esto, en donde tenemos una pantalla dividida y en donde tenemos que jugar con la pantalla dividida y tenemos que jugar con los poderes de fuego y de hielo que tienen los personajes, y a partir de eso ir resolviendo e ir avanzando, ¿no? Y eso también lo podemos jugar de a uno, de a dos, y tenemos una experiencia un poco diferente a lo que es que sigue siendo multijugador, ¿no? Porque está jugando de a dos, solo que de una manera un poco más... Es algo distinto. Es más local, es más, bueno, vamos a jugar un juego más... Quiero decir íntimo, pero no es íntimo. Es con un amigo, con, no sé, tu pareja o un hermano o lo que sea. E ir jugando ese juego como a la par, como juntos, digamos, en vez de competir con alguien. Y bueno, después ahí, o sea, lo que podemos hablar, ¿no?, de lo que, cómo el multiplayer pasa a ser una especie de, no tanto multiplayer, más bien un formato dúo. Uh-huh. Y también tenemos un gris, ¿no?, que son, por ejemplo... Lo que antes mencionaron en los DLCs, que son los mods, que nos permiten, en ciertas experiencias single player, disfrutar de un modo
cooperativo, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, el Hollow Knight tiene un modo en el cual vos sos un cazador y tenés un cazado y los cazadores. Entonces el objetivo de los cazadores es lograr... Ahí nos saluda Calamardo. Buenas. El objetivo de los cazadores es justamente frenar al cazado antes de que pueda terminar el juego. Y empezamos a pasar por una fina línea, más bien dicho, entre un multiplayer y un single player, ¿no? Y uno de ellos es el FIFA, se podría decir. Que ha tenido su historia. Su larga historia. Que participó en todas, igual en microtransacciones, DLC, no le faltó ninguna. No hay nada que no haya explorado. Hizo el bingo el FIFA, se podría decir. Pero tiene un formato interesante, ¿no? Se podría decir. Sí. Tiene un multiplayer que no es tan multiplayer. Porque mucha gente lo juega para formar el formato de Ultimate Team, que es un formato en el cual yo puedo armar mi equipo y dependo de abrir unos ciertos sobrecitos. No vamos a hablar de microtransacciones esta vez. Pero también tiene juego cooperativo. ¿Sí? Que es que yo puedo, en lugar de jugar de a 2 o de a 3 o de a 4 como se hacía antes, ahora puedo jugar hasta con un equipo entero. Si yo me consigo 10 amigos con el FIFA, podemos jugar uno en cada posición, por ejemplo. ¿No? Entonces es como un multiplayer que llega a tener hasta más multiplayer, se puede decir que un juego como el Counter, pero al mismo tiempo es un juego que si uno lo quiere jugar en formato solitario, está totalmente permitido y habilitado, ¿no? Claro. Así que es algo bastante increíble. Tal cual. Estuvimos haciendo un review más o menos por todo lo que es multiplayer en su alta gama. Yo voy a defender a muerte los single players. Así que hablemos un poquito de eso. Hay dos grandes jugadores o tipos de jugadores que eligen tal vez los single player. Uno es porque tal vez le gusta hacer algo más gameplay driven game, es decir, me gusta el gameplay y me gusta disfrutar del gameplay sin ninguna competencia y teniendo un avance personal de yo superando los problemas. Como podrían ser, por ejemplo, los juegos más modernos de Sonic, ¿no? En donde sigue siendo más que nada un single player, en donde lo que importa tal vez no es tanto la historia ni el gimmick de turno, sino más bien el poder superar los obstáculos en base a un gameplay divertido, ¿no? Entonces sería como el grueso, más grueso de lo que sería los Sonic. Sin contar que hay un tema de nostalgia también, ¿no? O sea, ya hace muchísimos años que viene, es una cultura grande, está bien también que es más aplicado a niños, ¿no? Es más infantil. Entonces, yo sigo diciendo que es un excelente regalo para un hijo, por ejemplo, en donde podemos disfrutar de, no sé, llegamos a casa o tenemos un rato libre, tenemos que hacer tiempo, nos sentamos, hacemos un nivel, es atractivo de ver, es divertido de jugar, entonces tenés una experiencia más personal en ese estilo, ¿no? Y es algo, los single player ofrecen algo que no exactamente te ofrecen multiplayer, y eso también es lo que los diferencia mucho, ¿no? Y en base a eso, como decía Pau, la narrativa o los challenges o el mismo gameplay que ofrece es algo completamente diferente, donde también, en cierto modo, dependemos de nosotros, ¿sí? Y bueno, estamos, se podría decir, llegando al final del stream ya. Sí. Y nosotros habíamos hablado de que teníamos una actividad, ¿sí? Y esta vez, efectivamente, yo voy a jugar con el chat. Que tenemos que... Bueno, contanos más vos un poco, Pau, de la actividad. Bueno, teníamos... ya como hicimos la vez pasada, vamos a tener un pequeño espacio de... Yo voy a dibujar algo. Y nos van a acompañar nuestros amigos de XPPen. Nos van a acompañar nuestros amigos de XPPen, que por cierto, vamos a estar sorteando... vamos a estar sorteando una tableta gráfica, que es la que ven acá. Así que, nada, más adelante lo vamos a estar viendo. Pero voy a aprovechar, acá que tengo una hermosa tableta para dibujar. Y tengo capacidad de dibujo, así que vamos a estar dibujando algo que me gustaría que adivinaran qué es. Vamos a jugar a Adivina el personaje. Sí. El formato es sencillo. Paula va a dibujar y nosotros tenemos que tratar de adivinar. Esta vez no me spoilearon. Me bloquearon el acceso a la información. Vamos a tener que tratar de adivinar antes de que ella termine el dibujo, ¿sí? Cuando ella da el dibujo por terminado, o perdimos o ganamos. Y yo no planifico perder, soy una persona muy competitiva con juegos multiplayer. Así que bueno, arranca nomás, Pau. Dale, a ver si tengo... para ubicar más o menos ahí la tabletita. Voy a intentar... Es fácil. Así que voy a intentar no hacer mucho detalle. Vayan tirando. Yo voy a ir con el Sonic. Voy a probar así algo rápido, a ver si acierto.
Juegazo, nos dicen ahí, Barry Jane. Bien, ¿alguna propuesta? Hornet, Eggman, Hornet. Leo mucho Hornet. Era Peach. muy fácil. Mario Bros. Y hemos acertado, hemos concluido, se podría decir Hollow Knight, nos dicen por ahí. Efectivamente es Hornet, confirmamos. Muy bien. Igual no, para Pau, porque vamos a ver la finalización del dibujo, ¿sí? Es solo por el bien Yo creo que el arranque con la máscara te vendió. Es que es un estilo muy sencillo Y particular también. y particular. Llama mucho la atención por su simpleza. Así que sí era súper fácil de adivinar. Así que nada, felicitaciones a todos aquellos que dijeron Hornet. ¿Sabes por qué elegí a Hornet hoy? ¿Por qué elegiste a Hornet, Pau? Porque es 4 de septiembre. Finalmente sale el Silksong. No sé si hay alguno acá que lo esté esperando en el chat. Particularmente yo sí, bastante. Y tiene un horario, sale como a las 10 de la mañana. Así que No nada, sabría. habrá que levantarse a jugar, ¿no? Es el objetivo. Pero es un juego, bueno, tiene un estilo gráfico muy particular, ¿sí? Así que bueno, nada, se podría decir que hemos adivinado 2 de 2. Vamos 2-0 el chat y Nacho adivinando el personaje. Así que bueno, nada, felicitaciones. Y ahora vamos a cerrar, ¿sí? Con lo que les prometimos al principio. Un sorteo. El esperado sorteo. ¿Cómo funciona el sorteo, Nacho? Bueno, primero que nada, vayan comentando signo de exclamación play, ¿sí? Para poder participar. Esta tablet se la van a estar llevando el ganador del sorteo, ¿sí? La pasa a buscar a la facultad, a Escuela Da Vinci. Y el chat, es decir, el stream se va a estar comunicando con ustedes, ¿sí? Sí, desde Da Vinci van a estar comunicándose con ustedes para que puedan coordinar para Sí. retirar la tableta que está acá y se la pueden llevar tranquilamente. Les van a mandar un mensaje a través de Twitch, ¿sí? Escuela Da Vinci, así que si ganan, por favor no se vayan, quédense esperando. Ahí veo muchos play, signo de exclamación play, ¿sí? Ahí vi que Rocío puso con 3A, es con una sola para participar, por si las dudas aviso. Mayúsculas y minúsculas, no hay problema. Siempre y Tal cuando cual. diga signo de exclamación play, estamos bien. Tal cual, exactamente. Así que veo que hay un montón de gente como siempre. La tablet de la cual dibujaron el personaje de Hollow Knight, ¿cuál es? Es una tablet también XPPM. Es un poquito más pro porque tiene pantallita. Tiene pantallita, efectivamente. No sabría decir el modelo específico. Nada, eso. El modelo específico no lo sabría tampoco, pero bueno, la diferencia no es que el hecho de que tenga una pantalla sí permite verlo directamente y no desde el monitor. Tal cual. Igual Es la la Artis- base es la misma. Es la ¿no? Artis 12 Pro, en Claro, específico ahí esa. va. Artis Sí. 12 Pro, genial. Sí, XPPen Artis 12 Pro. Buenísimo, los veo ahí todos participando. Lo dejamos abierto un ratito más, ¿sí? Dale. Que sepan igual que dos cositas. La primera es que teníamos un montón de cosas de single player para hablar. Teníamos bastantes cosas de single player para hablar, Sí, que las sí. podemos hablar ahora, ¿no? Mientras les damos un tiempito al chat a que Rápidamente. participe. Sí, sí. Bueno, juegos Teníamos- como Hades, ¿Eh? el Hades, un juego Hades. interesante. Interesante desde el punto de vista gráfico. Creo que podría ser un stream solamente de cómo funciona Super Giant Games con el tema del arte. Es increíble. Chequenlo, es muy bueno. Hay un tema también mucho de gameplay y todo lo demás. Y juegos como por ejemplo el Portal también, ¿no? Portal es un juego muy interesante porque si bien es single player, generó algo en la comunidad, algo en el workshop en el cual el juego nunca termina. Si vos te pones a jugar todo lo que te ofrece el workshop o la gente de mismo que ha jugado Portal, tenés un nivel más y un nivel más y un nivel más y se terminó generando lo que hablábamos, ¿no? Una comunidad en un juego que no es online. No. Y después estaban la enorme cantidad de juegos esencialmente narrativos, como pueden ser Final Fantasy, el Uncharted, Sekiro, que van más Bueno, desde ahí nos el- pregunta, ¿qué juego recomiendan single player y multiplayer? ¿Cuál es su favorito? Estaremos en un problema. Tenemos un problema. Yo desde mi lado, si tuviera que darte un single player, te daría Hollow Knight, probablemente el Silksong, no lo sé, por ahora el 1, o el Sekiro. El Sekiro creo que es mi juego favorito y ofrece una experiencia bastante única. Desde el lado de multiplayer, por mi lado, me quedaría seguramente con el LoL, pero bueno, como dije antes, es un juego que lo juego en cierto modo para poder comunicarme con mis amigos, etcétera.
Si tuviera que elegir algo más tirando a un MMO, me quedaría con el Maple Story, por ejemplo. Claro. Yo, multijugador, iría por el lado, creo que mi favorito es el Final Fantasy XIV, que es multijugador para jugar con todos, es un MMO al final. Y single player, yo recomiendo normalmente The World Ends With You. Es un juego que tiene una historia súper duper interesante y es muy divertido jugar. Eso es uno de mis favoritos. Sí, yo la verdad que, como digo, tengo un montón de juegos single player también ahí como en la lista que no los he jugado. Es porque que a es veces interminable. Es interminable. Tengo 800.000 juegos en Steam y digo, bueno, hoy juego esto. Los juego y no los juego y no los juego. Un buen modo online. Sabes que lo banco mucho a Matt. Tengo que volver. El último que jugué, no me acuerdo el nombre, pero creo que lo jugué por la pandemia en el 2020 o en el 2019. Pero qué cantidad. Me acuerdo que jugaba como con 5 cuentas al mismo tiempo. Increíble. Yo, ahí que Magnus dijo Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Yo soy una amante enferma de Kingdom Hearts. Puedo hacer otro stream totalmente de la historia de Kingdom Hearts, pero no lo puedo recomendar. No lo puedes recomendar. Es Elden Ring complejo. dicen por ahí. Bueno, Elden Ring hace 2x1, ¿no? Te cumple el multiplayer y te cumple el single player, se Tal podría cual. decir. Sí, tal cual, tal Bueno, cual. otro juego. Bueno, Y bueno, vamos entonces con el sorteo, ¿les parece? dale, a mí me parece. Vamos entonces. ¿Vas a comentar la carrera de canitas? Comentamos. Estamos todos preparados. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y ya arrancamos. A ver quién agarra la punta. Arranca Magnus, superado por Bruno. Todavía ninguno ha logrado bajar, Igual dato importante, porque acá es donde se arma. Acá es donde cambia todo. Sí, ahora cambió del show pasado, ahora este es diferente. Bueno, es como, Escuela Da Vinci está puntero. Muchachos, hay que ponerse las pilas, Sí, no. No le pueden permitir ganar. La tenemos a Magnus, Preygen, Tam. ¿Cómo cambia? Está peleada la punta. Siempre. Si gana siempre. Escuela Da Vinci, vamos de vuelta igual, Bueno, no quiere aflojar, es tremendo. No, mirá. Bueno, de Encima- última, a la escuela Da Vinci le damos la tableta como entrega a la misma escuela Da Vinci. Pero ahí se coló Shiro, Zen, Dara. Bueno, afuera Escuela Da Vinci. Seguimos entonces. Se escapa, Se escapa Lucas. Ojo con las curvas acá porque no vaya a ser que... Mirá, se fue. Listo. Efectivamente. No llegué ni a spoilear la alerta. Increíble. Bueno, mirá cómo cambia, El tema del mundero es tremendo. Tenemos a Little Juancito, ahora Genome Palmerita y nos Mirá, vamos sacando va a el final. llegar. No, y mira cómo se va. Está Lucas, Abby. Ya tan cerca. Kawa. Vamos que se llega. Vamos que No se termina, llega. Está duro el remolino. Está ese. durísimo. Llega. Y... Cao Mediart. Cao Mediart. Es el ganador. Bueno, Cao Mediart, felicitaciones. tal Quédate cual. ahí en el chat, por favor. Sí, que ahora te va a escribir Escuela Da Vinci, así te puedes comunicar con ellos y pasar a buscar la tableta, ¿sí? Y bueno, les dejamos nuestro Instagram hasta que ganemos OK, ¿sí? @ Sí. hasta que ganemos OK, donde vamos a estar, bueno, mostrando un poco de sneak peeks, ¿sí? De lo que se viene para la semana que viene. Vamos a estar haciendo encuestas, distinto tipo de... Vamos a tratar de tener un poco más de alcance con todos y que sepan también en qué estamos trabajando y lo que se viene. Queremos saber un poco de ustedes también. Aprovechemos las redes sociales hasta que ganemos OK y ahí nos van a encontrar. Bueno, seguro. mira, ahí llegó Medialunas Infinitas, mejor tarde que nunca, ¿no? Así que nada, bueno, síganos en nuestras redes sociales, sí, hasta que ganemos, lo repito, @ hasta que ganemos OK. Vamos a subir un poco de información del Versus hoy, porque si bien ahí participaron bastantes en el chat, no pudimos leer todo. Así que vamos a estar subiendo unas encuestas, así participan ustedes y nos van diciendo. Y vamos a sacar un ganador. ¿Cuál es mejor, el single player o el multiplayer, no? Y yo me quedo con el formato multiplayer. No, la single verdad, player a de manera morir. honesta. Bueno, acá tenemos un duelo, acá se podría Sí, decir sí. entonces. Me gustaría volver a hablar también del evento que se va a estar realizando el 27 de septiembre, en este mismo mes. DB Start va a ser un pequeño evento. Una expo de videojuegos. Una expo de sí. videojuegos hecha en DaVinci. Todo ese sábado vamos a estar viendo builds de los juegos que se vienen, hablando con gente de la industria, teniendo charlas, sesiones, portafolio day. Tenemos un Tenemos montón de todo, de eventos. muy completo realmente, sí. Sí. Así que nada, esperamos verlos por acá. Sí, recuerden, viernes 27 de septiembre, sábado 27 de septiembre, 14 horas, Avenida Corrientes al 2037. Tal cual. Vamos a estar ampliando en las próximas semanas. Siempre pueden visitar la página de DaVinci
para más información. Pero lo esperamos verlos ahí, ¿no? Porque yo voy a estar ahí, Nacho. Yo también voy a estar ahí. Así que nada, también va a haber algo, bueno, no quiero spoilear, lo vamos a dar en el próximo capítulo, ¿sí? Tal cual. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? 19 horas, mismo horario. Y bueno, si nos siguen en las redes van a estar teniendo sneak peeks e información copada de lo que se viene para el próximo capítulo. Y nos vemos la próxima semana, ¿no? Nos vemos la próxima entonces. Vamos a tener un super programa la próxima semana también, a la misma hora, por este mismo Switch. Los esperamos a las 7, como siempre, ¿no? Nos esperamos como siempre 19 horas. Dale, muy bien. Un saludo a todos, gracias Un saludo al a chat. todos. Gracias a todos por participar también.